Bienvenidos, soy MLB Mobile Gamer y los invito a esta nueva serie de tutoriales para la edición de un equipo competitivo, partiendo desde cero hasta el dejarlo listo para competir este 2025. Estoy muy emocionado de que me acompañen en este viaje para armar un equipo de campeonato. Y ahora, un pequeño aviso antes de empezar. Sé que a muchos les gusta escuchar su propia música mientras juegan, así que he diseñado esta serie pensando en ustedes. La mayor parte del contenido la verán sin audio, para que puedan poner su playlist favorita y concentrarse en la acción. Pero no se preocupen, no los dejaré solos. Mi voz aparecerá cuando tenga que hacer una gran explicación en detalle o dar varios detalles sobre las decisiones que realmente van a marcar la diferencia de tu equipo. Ahora analicemos juntos las mejores tácticas que les darán las ventajas para ahora y el futuro cercano y a largo plazo para su equipo. Utilicen esta serie como un manual de estrategia personal para MLB Rivals y úsenla como referencia también para optimizar su tiempo de creación y acelerar el diseño de este equipo dominante. Gracias por estar aquí y empecemos a construir este equipo de ensueño. Bienvenidos a este nuevo tutorial que es en realidad hecho para que las personas que están empezando Rivals aprovechen esta oportunidad y puedan armar un buen equipo desde el principio. Hay mucha gente que he visto que deja foros, preguntas, o de repente nos hace la pregunta y nos dice ¿cuándo van a hacer uno como en 9innings? Bueno, esta es la ocasión donde vamos a ocuparlo. ¿Y por qué es bueno hacerlo? Porque llegó una nueva actualización, aunque no es la gran cosa, pero sí tiene varias cosas nuevas que son tarjetas. Entonces vamos a ocupar, yo creo que un equipo que tenga mucho de donde tomar. Y no vamos a tomar ni los Yankees, ni los Dodgers. Yo creo que podríamos tomar a Boston. Es un buen ejemplo de lo que podría ser un equipo cualquiera que a lo mejor no es tan potente o tan potente. ¿Por qué? Porque Boston tiene leyendas, pero también podríamos ocupar a Cleveland, pero también podríamos ocupar a los White Sox. Entonces, hay de dónde tomar. Si, por ejemplo, nos vamos a la National League, si nos fijamos, podríamos tomar a cualquier otro. Entonces, vamos a tomar uno que, aunque la tentación es tomar a Boston, vamos a tomar a uno que no tenga un leyenda específico y eso te va a servir a ti en el momento en que quieras tener un leyenda específico. Vamos a tomar a Arizona. Arizona tiene un buen equipo, así que nos va a servir de todas maneras. Y acá lo primero, lo más importante, es que empecemos a elegir el mejor jugador que podamos, pero también con cuidado porque este jugador nos va a aparecer. No tenemos a ciencia cierta si esta es la mejor versión de Paul Goldschmidt. Lo mismo, no sabemos si la versión que está de Ketel Marte es la mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Elegimos un jugador y vamos a tener una manera de ir tomando todo el equipo y te vas a dar cuenta que va a ser la mejor manera porque después vamos a tener la oportunidad de cambiar este jugador, lo vamos a switchar, ¿ya? Entonces, voy a irme por el que tenga el mayor OBR, aunque están todos los dos iguales, pero mejor asegurarse con un primera base. Y acá necesitamos, obviamente, uno de los mejores. Isaac Gallen en el año 23 estuvo bueno, pero AJ Puck también tuvo un buen año. No, nos vamos a ir con un abridor. Es bueno tener un abridor y un buen bateador. Bien, ya tenemos listo esto de los Arizona Diamondbacks y te sugiero que en este caso sigas la misión. Acá si tú sigues la misión te van a entregar un premio extra, ¿ya? Esta es una cuenta de muestra, por lo tanto no la vamos a seguir, así que vamos a saltar. Este material, la verdad, nos sirve, pero no nos sirve. Entonces, ¿por qué nos sirve? Porque nos pueden entregar la mayoría de estas cosas. Todavía no las vamos a sacar porque se pueden obtener. Lo que sí es dar vuelta en cosas que no sabemos y de un principio necesitamos saber. Primero recomendamos obtener la mayor cantidad de cosas y sacar un equipo selectivo, que es lo primero que te entregan. Entonces ya tenemos 3 tarjetas de equipo. ¿Y por qué 3 tarjetas ahí y no tarjetas especiales o tarjetas live? Vamos a explicarlo ahora. ¿Qué tipo de tarjetas están? Primero están las tarjetas Hall of Fame. Acá puedes ver que hay una cantidad de jugadores espectaculares que tenemos. Estas son las tarjetas que son obviamente las más altas del juego, las que consumen más material. Tenemos las tarjetas que vienen después a continuación, porque estas tarjetas adquieren un poder más alto, aunque para mí sinceramente no deberían de ser las más altas, pero
son bastante más altas. En realidad, las más altas son las firmas. Estas tienen habilidades extras, por ejemplo, se denominan Hot Start porque estas son las que están en este momento rompiéndola. Si te fijas, son jugadores que en este momento están rompiéndola. Y acá, si te fijas, está la de Ketel Marte, segunda base, 67. La que vimos tenía un 66, 67. Entonces están casi iguales. Y aquí hay de todos los tipos para elegir. Ahora, lo primero, este juego se basa principalmente en tener jugadores de tu equipo o jugadores que se puedan añadir, pero que te añadan en conjunto como equipo la mayor cantidad de OBR. Te vas a dar cuenta de que al armar este equipo casi ni vamos a mejorar algunos jugadores hasta obtener las tarjetas más altas. Después tenemos este estilo de modelo que se llama Estrella en Ascenso, que tenemos aquí dos tarjetas que son muy parecidas a las otras y tarjetas que son del pasado, pero que son jugadores que la rompieron en su tiempo. Josh Bell, Finley y Perdomo, que se podría decir que es actual. Y tenemos también aquí a Miller y Estrada. O sea, aparecen jugadores por todos lados. El Rival Pick son tarjetas que se pueden ocupar en los dos lugares. Porque yo este juego lo divido en dos. Tiene muchos ítems, pero no, lo divido en dos. Está lo que es el juego Pick, que es en este caso, como ves en el símbolo que está acá abajo, que son para las tarjetas en vivo o tarjetas de temporada, que son de la C hasta la S. Y están las tarjetas especiales, que son las Impacto, que son unas amarillas, las Prime, que son unas azules medias verdosas también, las, en este caso las que te mostré recién, que serían estas tarjetas que son momento, así se les llaman, momento, y las tarjetas que son firma, que son las tarjetas rosadas con una firma. Y obviamente las últimas serían estas que serían las tarjetas Hall of Fame. Entonces, el sistema pick, ¿para qué sirve? Para subir y bajar dependiendo de la calidad del jugador y lo que ha hecho. Por ejemplo, acá eligieron a Perdomo como el pick de los bateadores y le quitaron 2 puntos del deck score. Este deck score es el punto, este se llama mazo. Vamos a cambiarle el idioma para que sea más fácil verlo en un español, cosa de que tú lo puedas ver. Y esto le sirve para la gente que está en Estados Unidos o en cualquier parte, es exactamente lo mismo. Así que vamos a hacerlo primero. Vamos a ir acá, donde está esta parte principal, nos vamos a Settings y vamos a quitar algunas cosas que a lo mejor no deberían de estar. El lenguaje del juego en español. Y vamos a tener más fácil todo. ¿Por qué? Porque aquí yo te voy a poder explicar con detalle, igual como si estuviera en mi celular. ¿Por qué lo hicimos acá? Porque es más fácil ocupar la pantalla completa. En el celular tendría que colocarte una pantalla hacia un lado y un poco de espacio que la verdad no es muy conveniente. Acá por lo menos tenemos todo. Eso sí, probablemente me equivoque de repente apuntando a ciertos lados porque estoy acostumbrado a la UI del celular. Así que para que lo tengas en cuenta. Ya, entonces vámonos directamente aquí. Acá tenemos nuestro equipo y aquí podemos ver el tipo de tarjetas. Mucho más fácil, imposible. Están las tarjetas que, como vimos, son todas estas que son tarjetas normales, que son de temporada, pueden ser temporadas anteriores o temporadas actuales. Son tarjetas que en este momento, si te puedes fijar, tienen una cantidad de detalles básicos, se puede decir. A diferencia de las tarjetas especiales como la que ves acá, que es una tarjeta que tiene a su jugador con un movimiento, que es una foto de jugador. En este caso acá te puedes dar cuenta de lo mismo. Está San Galen en una fotografía diferente a las otras. Estas son las tarjetas más básicas. De los niveles más aceptables sería de la A a la S. Y si son pick, como acabamos de ver anteriormente, como esta de Perdomo, mejor todavía. Ahora, ¿cuál es el sistema de los puntos que hablamos? Por ejemplo, acá tenemos esta de Perdomo. Si te fijas, nos vamos a ir aquí a más información y te va a dar todos los detalles del jugador. Cuánto es lo que rinde, cuánto ha bateado y todo el tema. Esto es la temporada 2025. Pero lo que nos interesa en este momento es esto. Puntuación de mazo. Mientras más puntuación de mazo tenemos, o el deck score en inglés, más nos va a ayudar a mejorar a nuestro equipo.
si cambiamos este jugador, nos va a quitar puntos. Se supone que le quitaron 2 puntos, por eso que dice 30 de 28. ¿Por qué? Porque tiene el pick. El pick hace que suba esos 2 puntos que le faltan. El pick es un asunto que se va cambiando de manera random cada cierto tiempo y se supone que se le añade a jugadores de manera distinta. Hay ciertas medidas que ocupan, por ejemplo, más hits en los lanzadores, perdón, más hits en los bateadores y más strikeouts en los lanzadores, pero probablemente se vayan a repetir algunos jugadores. Así que es bueno siempre guardar las tarjetas más altas, que en este caso serían las S. Ahora, si el jugador, por ejemplo, Perdomo, de aquí en adelante tiene un desarrollo malo, probablemente lo rebajen a A. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Ya. ¿Para qué nos sirve esta puntuación de mazo? Para ir sumando acá abajo. Mira, vamos a subir este equipo sin ni siquiera hacer ningún cambio en nuestra alineación. Primero, en este respecto que tenemos solamente los puntos relacionados con el equipo de los Diamondbacks. Y acá tenemos la puntuación especial y está referida a este tipo de tarjeta. ¿Por qué? Porque por ejemplo, esta tarjeta de Gurriel solamente me sube 6 puntos, pero dice 6 de 6. ¿Y a qué se refiere si acá, que es una tarjeta especial, me dice 13 de 19? Bueno, lo que se refiere es que estos 13 puntos son los puntos que tiene en este momento y este es el máximo que puede aspirar a tener. O sea, esta tarjeta la podemos subir y va a llegar hasta 19. Y a diferencia de una tarjeta normal, por ejemplo, como esta de Thomas, que tiene 4 puntos y llega hasta 4 puntos, no tiene más. La segunda diferencia es que las tarjetas que son todas estas de la B o la C hasta la S, los puntos solamente los pueden tener acá, en la parte del equipo. Y las tarjetas especiales tienen en los dos, tanto puntaje acá y acá. O sea, te dan 13 y 13. Pero las tarjetas PIC han sido modificadas ahora para que esos 30 puntos que está entregando te entregue 30 y 30. Si yo cambio esta de Perdomo y pongo, lamentablemente no tengo ningún juego, pero si yo lo cambiara, podrían darse cuenta ustedes de que ese puntaje va a bajar 30 puntos. Entonces, no solamente me suma aquí, sino que también me suma acá. Entonces, ahora tenemos que ver qué podemos hacer y cuáles son las mejores mezclas. Por ahora, hasta que te acostumbres a leer y ver qué tipo de mezclas quieres hacer, te recomiendo que le des puntaje a la mayor cantidad de jugadores que tenga. Mira, lo primero es seleccionar, porque son 26 de jugadores de los Diamondbacks. Segundo, yo me iría a la parte defensiva porque tengo más jugadores. Obviamente bateando, pero prefiero irme a la parte defensiva por ahora porque es un equipo que está iniciando. Pero sí voy a elegir a los dos especiales. ¿Por qué? Porque vamos a obtener muchas tarjetas especiales y lo que quiero es que avance rápidamente. Me puedes tener muchos jugadores S, pero el puntaje especial no sube y lo ideal es subir los dos al mismo tiempo. Ahora recién acá le vamos a entregar a nuestros bateadores y aquí de nuevo especial. Probablemente nuestro equipo no va a ser el mejor en un principio, pero te vas a dar cuenta que solamente mejorando ciertas configuraciones vamos a tener un equipo rápidamente mejorado a grado bastante bueno. De nuevo, la misma historia. Este es el puntaje especial. Ahora, este es menos que el otro. Y obviamente vamos a darle acá la tarjeta de equipo. ¿Por qué? Porque yo voy a considerar solamente a jugadores de mi equipo, pero también hay jugadores que no son de equipo que los puedes incluir igual. Así que lo vamos a ir viendo ahora mientras vamos mejorando. Entonces tenemos 2 y acá tenemos 1, entonces 2. Acá tenemos 4 y acá tenemos 3. Por lo tanto, 4. Esto es lo máximo que tenemos. Y subimos a 65. Perfecto. Vamos a volver a la parte principal y vamos a ir viendo, obviamente teniendo mucho cuidado de no presionar botones de compra porque eso puede ser fatal, sobre todo ahora que estamos tratando de aguardar. Y vamos a ver cierto tipo de cosas. Por ejemplo, está el principio que es este jugador principal. ¿Cuál podríamos mejorar? Antes de hacer cualquier movimiento acá, te recomiendo que con papel y lápiz anotes a los jugadores. Tenemos a Garrett del 23 y Paul Goldschmidt del 18. Salimos de acá. Salimos de acá. Y nos vamos a ir aquí donde está el desarrollo de jugadores y vamos a ir a índice.
Acá están todos los jugadores del juego y tú puedes revisarlos. Entonces, nos ordena de manera más alta hasta la más baja. Y podemos ver cuáles son los jugadores y cuál es su OBR. También podemos ver las habilidades, las normales, las momentos y las Hall of Fame. Estas son dependiendo de qué jugadores y no todas te van a servir también en todas las posiciones, por lo tanto hay que revisarlas. Pero ahora nos vamos a concentrar solamente en esto. Vimos a Polly Goldschmidt del 15. Esta es la más alta. ¿Se parece a la que estábamos ocupando? No se parece. Vamos a buscar la de Zach Gallen. La de Zach Gallen es la del 22. Y la de Polly, si no me equivoco, era del 23. La de Gallen era la del 23. No, la del 18 es la de Polly Goldschmidt. Entonces, fíjate, no es la mejor. Incluso es bastante más baja que la del 15, que sería la más ideal. Pero la más ideal en este momento es la de Luis González. Esta tarjeta la vamos a conseguir más adelante, pero no en versión firma, sino que en versión básica. Así que vamos a procurar llegar a esa y ponerla acá. Te voy a contar cómo es el truco. Entonces tenemos a Zach Gallen en el 23. Acá está, 68. Y la más alta es la del 22. Deberíamos de revisarlas para ver cuál podría ser mejor. Por ahora ya sabemos ya para dónde apuntar. Ese desarrollo de jugador principal lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a tocar. Vamos a revisar qué premios tenemos de entrada. Y también vamos a recoger los jugadores que nos van a entregar. Jugador destacado de portada. Acá son solamente 3 jugadores, no son muchos. Podríamos elegir, por ejemplo, a Eli de la Cruz, podríamos elegir a Suárez, que no estaría nada de mal. Entonces, fíjate, tenemos a Suárez del 24 para elegir. Excelente compra. No sería nada malo tenerlo. Creo que es el único que está a disposición de nosotros, de nuestro equipo, sí. Entonces asegurémonos con una tarjeta de Suárez. Sí. Las cartas FA, como dice ahí, se pueden ocupar en distintos equipos. Por eso se llaman FA, son Free Agent. Entonces podríamos seleccionar esta y esta la vamos a tener por mientras. ¿Por qué? Porque queremos la misma versión, pero la de equipo. Esta versión te da poco puntaje en el mazo. Por lo tanto, deberíamos de obtener una tarjeta que fuera mejor en este sentido. Esta la vamos a tener de reemplazo y después nos va a servir como material para mejorar esta de Eugenio. Ya tenemos otro jugador de equipo. Ahora tenemos la Hall of Fame. ¿Cuál podríamos utilizar? Mira, no hay ninguno de mi equipo. Absolutamente ninguno. Entonces, ¿cuál podría servirme? Si vamos a cancelar y revisamos la mejor elección que podrías tener, si no es de tu equipo, debería de ser un jugador que te sirviera en todas las posiciones. No hay ninguno. Por lo tanto, yo prefiero elegir a Maddox. ¿Por qué? Porque es el mejor pitcher que hay en este momento en los Hall of Fame. Eso es un porqué. Segundo, obtienes un buen jugador inmediatamente. Más adelante seguramente van a aparecer Hall of Fame. Y cuando aparezca alguno de mi equipo, claro, ahí lo voy a poder obtener. Pero en este momento es el que más me conviene. Por lo tanto, voy a obtenerlo. Esto es asegurarse inmediatamente porque esto es un buen pitcher. Es un excelente pitcher. Lo tengo en los Atléticos y de verdad me rinde bastante. Entonces ya tenemos 3 jugadores de equipo. Acabamos de tener un moment y este. ¿Y por qué digo 3 y no 2? Porque aparte de tener esta de Maddox, vamos a sacar la que nos regalaron. Si ustedes se fijan acá arriba, tenemos algunos regalos y tenemos un equipo selectivo, tenemos 2 equipos selectivos, pero nos vamos a ir a las cajas. En las cajas Hall of Fame y otras cajas que nos van a regalar, vamos a tener una cantidad grande de ítems que los vamos a ir revisando más adelante. Por ahora podemos abrir hasta ahí. Entonces, vámonos primero con la Moment. ¿Qué Moment nos elegirá? Obviamente tiene que ser de Arizona. Vamos a ver qué jugadores nos entrega. Esto te lo puedes saltar pinchando, así que no hay problema. Nos entregó un SP y un SP Frontline. Perfecto, eso es bueno porque es bueno tener un jugador de equipo. Vamos a elegir las 2 y abrir las 2. Esperemos que nos salga algún otro jugador que no tenemos, porque cuando se repite mucho es bueno, pero es mejor que no se nos repitan tanto.
Bien, tenemos una de González y una de Webb. La de González no es la mejor. La vamos a ocupar por mientras hasta obtener la que estamos buscando. Esto nos va a servir también para aprender varias cosas que se ocupan en el juego. Tenemos dos FA, vamos a abrirlas. Estas FA nos van a servir por mientras para ayudar al equipo a que siga avanzando en puntaje, y es el puntaje que más necesitamos, que es el puntaje eh, especial. Y obtenemos una buena Darrieta. No sé si es la mejor Darrieta. Y tenemos a Julio Rodríguez del año 24. Buena versión. Vamos a abrir las otras Impact. Y ojalá que nos salga alguna de equipo, o a lo mejor una que sea un jugador que haya jugado en nuestro equipo. Y no sale ninguno. Sale Schercher y Willy Castro. Y vamos a abrir todas estas porque en este momento las necesitamos. Normalmente mucha gente las prefiere guardar, pero estas te sirven demasiado si las sabes ocupar, aunque no sean de tu equipo. Acuérdense, este juego yo lo divido en dos y vamos a ver las dos secciones. Bien, tenemos una live. Artículo. Ya, estas tarjetas todavía no las vamos a abrir. ¿Por qué razón? Porque las vamos a abrir más adelante cuando tengamos un lote grande. Ya, ahora hemos armado esto y lo primero vamos a armar lo que tenemos. Vamos a ir poniendo los jugadores más altos y los más bajos. Y acá te recomiendo tener harta paciencia y ver con mucho ojo. Esta parte del juego requiere que uno, y te pido disculpas porque estoy con este momento ordenando mi otro juego. Y ahora sí, vamos a ir teniendo harta paciencia. ¿Por qué? Porque probablemente no encontremos todas las tarjetas en un principio. Y tú quieras tener un equipo de arranque fácil. Entonces, ¿qué dices? Ah, pero tengo una S aquí que me puede servir. Por ejemplo, sacamos a Marte. No, no tengo ninguna. Pero, por ejemplo, podemos reemplazar a este jugador y claro, pues, por ejemplo, puedo poner esta de Turner. Y como ya te expliqué, esto no te suma, al contrario, te baja puntos. Mira, fíjate que bajó 2,18. Entonces, tienen que tener jugadores de su propio equipo. Y esos jugadores van a hacer que su OBR en general suba, aunque no sea la tarjeta que estás esperando en este momento. Pero sí tenemos que ir viendo esto. ¿Cuánto puntaje tiene? Por ejemplo, esta tiene 4 de 4. Por lo tanto, Josh Bell lo podemos sustituir sin ningún problema. ¿Por quién? Por Naylor. Y tenemos aquí a Josh Naylor. E inmediatamente tenemos un jugador S. No es un S-Pick que nos da en los dos, sino que es S. Nos sube bastante. Tenemos esta de Grichuk, que tiene 4 puntos. Por lo tanto, también lo vamos a cambiar. Y lo vamos a cambiar por esta de Suárez, que nos da más puntaje. Ya tenemos 250 puntos de más. O sea, estamos subiendo. Vamos a ver esta de Newman. Tenemos 4 puntos. Y aquí vamos a poner esta FA y no esta tarjeta impacto. ¿Por qué? Porque las FA nos suman puntos. Fíjate. Acá nos da 4, pero con esta de Julio Rodríguez nos da 7 de 7. 7 en el equipo y 7 en lo que sería el puntaje especial. Siempre salven para no perder la alineación. Ya, hasta el momento vamos avanzando bien. Entonces ahora vamos a tener que hacer algunas modificaciones acá porque la verdad hay ciertas tarjetas que no son las mejores y necesitamos jugar bien desde un principio. Vamos a ver los lanzadores y después de hacer esto vamos a ver el resto de utilidades. Entonces vemos que también tiene un puntaje de 4. Por lo tanto, lo conveniente aquí es cambiarlo por uno que nos sirva. Entonces ya tenemos aquí un frontline, tenemos un FA y vamos a poner el FA directamente. Tenemos a Kelly, la misma historia, tiene 4 puntos. Hay versiones mejores de todos estos jugadores. Tenemos que ir buscándolas con paciencia. Tenemos a Nelson que tiene 6. Tenemos a otra de Nelson. Entonces vamos a ocupar esa. Kelly se va para la casa. Tenemos esta de Stephen Miller que tiene 6 puntos. Y vamos a poner aquí esta de Maddox. Y tenemos esta de Paft que marca 8 puntos y eso que es live. Y vamos a poner esta de Webb. Entonces acá ya tenemos un frontline bastante alto. Obviamente no está ordenado porque ahora te voy a enseñar cómo ordenarlo. Todavía nos falta ver si tenemos aquí alguna tarjeta diferente que nos pueda servir. En esta parte no tenemos ninguna. Ya. Entonces, más o menos estamos listos en lo que sería la primera parte. ¿Cómo ordenamos el roster? Nos vamos aquí a Settings y acá tenemos todo el orden. Primero, vamos a ver la posición de la defensa.
Entonces, centerfield, tengo un centerfield, tengo a Julio Rodríguez que es mejor que este jugador que tengo. Después tenemos aquí Gurriel Jr. y tenemos a González, que obviamente esta versión, aunque no es la mejor, es mucho mejor que Gurriel. Esta versión de Gurriel, obviamente, estamos hablando de las versiones que tenemos. Y tenemos esta de Rivera, que obviamente Eugenio es 1000 veces mejor. Y tenemos esta de Peterson. Y aquí podemos poner perfectamente y con confianza a Josh Naylor. No tenemos ningún catcher en este momento, pero estamos bastante bien. Salvamos. Ya tenemos más o menos armado nuestra primera parte del roster. Vamos de nuevo a settings y vemos en cambiar la rotación de picheo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ordenar del mayor al menor. Entonces, hacemos aquí la primera sustitución. Segundo sería este acá. Y aquí el tercer movimiento. Entonces queda del mayor al menor. ¿Por qué? Porque cuando se juegan las batallas, siempre el primero debería de ser el ace, que también va a ser el más potente y más duro de tu equipo. Y así va a ir bajando. ¿Qué pasa? Hay gente que prefiere tener al más bajo al último. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Normalmente hay gente que también hace ese cambio y tiene jugadores más altos. Y el más alto lo tiene al principio. Entonces piensa, si tienes al más alto, vas a ser capaz de ganarle a lo mejor al más alto del otro equipo. El siguiente puede que te saque un empate. El tercero definitivamente va a empatar o ganar. El cuarto puede sacarte un empate y a lo mejor el sexto va a perder. Pero vas a tener más victorias si lo haces al revés. Entonces no lo hagas al revés, manténlo así. Esto te asegura más victorias. Porque todo el mundo lo hace así también. Esto es una estrategia. Ahora nos vamos a ver los puntos. Ah, me falta guardar. Como siempre, hay que guardar primero. Y guardamos los puntos. Entonces, ahora en mazo de equipo. Ya. 65 tenemos 3 y 2. Seleccionamos la mayor cantidad. Tenemos más relievers. Obviamente les vamos a dar puntos a los relievers y puntos especiales. Ahora tenemos 9 jugadores. Seguimos. Tenemos 7 relievers y 5 starting. Vamos a dar a los 5 starting. Le vamos a dar a los especiales. Y vamos a apoyar a nuestros bateadores. Acá nos vamos a tener que fijar bien si son todos de la AL o de la NL. Y relevistas, vamos a dar a los relevistas. Y ahora en este momento nuestro equipo acaba de alcanzar el 70 de OVR. Lo que hace que todas las tarjetas sin haber hecho ningún entrenamiento ni alguna mejora acaban de subir. Ya tenemos otra ventaja. Todavía no vamos a ver las otras alineaciones que se pueden hacer. Vamos a ir matando diferentes cosas de obtener la mayor cantidad de beneficios sin hacer gastos. Nos vamos a eventos. Acá en eventos van a aparecer varios eventos nuevos que llegaron junto con la actualización, así que tenemos que ir revisándolos todos porque todos tienen o cosas gratis o cosas que nos van a servir. En el momento que estamos grabando, que ahí sale la fecha, vamos a ver qué podemos elegir. Yo creo que aquí, sinceramente, o van a ganar los Dodgers o va a ganar Arizona. Perdón, sí, Arizona. Y lo voy a elegir. Mientras más mejores veces o más logrado, más puntos voy a tener. Y también por participar. Hasta las 21 veces de participación. Nota tú. Participación. A diferencia de la predicción. Los premios son totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo he acertado una mayor cantidad de veces, que en este caso, por ejemplo, podrían ser 21 o 22 veces que va el máximo, yo voy a obtener los siguientes premios. El primer puesto, o sea, 21 veces seguidas, son 3.000 estrellas y 30 tickets premium. Y así va bajando dependiendo de cuánto yo acierte. Entonces lo ideal es tratar de ver este tema. Ya, tenemos lo primero. Vamos al evento de lanzamiento. Este lo que quiere decir es que tenemos que lanzar. Si hay, obviamente, bolas adentro y bolas afuera, te va a decir acá. Si son bolas o strikes, nos va a entregar estos premios, que son al azar. Si hay strikeout, tenemos aquí estos otros premios que son más importantes. Por acumulación, nos van entregando estos premios. Y el último, la recompensa final, es un jugador firmado de equipo. Y acá es un jugador
FA de posición selectiva. Este es valioso, ¿por qué? Porque de repente nos falta un jugador en una posición y no nos sale, y no nos sale, y no nos sale. Entonces con ese podemos llenar ese espacio por mientras. Y entre medio tendríamos este que también sería de división. Este yo creo que se va a utilizar como material. Ya lo jugamos, nos vamos para los regalos de los nuevos usuarios. Y aquí es importante completar las misiones porque es una cantidad grande. Totalmente son 5200 estrellas en total. Entonces nos faltaría jugar el bateador poderoso que después lo vamos a jugar. Este capítulo va a ser bastante más largo que los que vendrían después. Yo creo que vamos a hacer como unos 3 o 4 capítulos, no van a durar mucho más. ¿Por qué? Este juego es muy repetitivo. Entonces, después de que tú ya tomas las primeras misiones, ya de adelante va a ser exactamente lo mismo y va a ser fácil de seguir. Ya, acá te avisa qué cosas tienes que hacer para poder obtener ciertos premios. Acá está uno de los que me gusta, porque este te permite tener jugadores, te va a regalar jugadores. Y vamos a ver cuáles son los regalos que nos van a obtener. Primero, y este es un ítem que debería haberlo tocado en principio, mira, lo vamos a tocar acá. Estas son las 3 divisas o las 3 monedas que más se ocupan. Los puntos, las estrellas y las pelotas. Para mí, sinceramente, lo más importante son las pelotas. Aunque las 3 en conjunto funcionan, las pelotas nos permiten jugar. Por lo tanto, hay que obtener la mayor cantidad de pelotas posibles. Te va a permitir hacer más misiones, ganar más campeonatos y todas las cosas que necesitas ocupar. Los puntos se pueden obtener fácilmente, pero las pelotas es bastante más difícil. Entonces, acá puedes obtener jugadores normales. El siguiente paso te va a permitir tener un jugador que sería de estos jugadores impacto. El tercero podría ser un jugador Prime, que pueden ser la misma versión del jugador que ya tienes, y una versión FA. Y aquí puede que puedas elegir a lo mejor un jugador de posición. No sé si está como elección o te lo entregan random, así que hay que prestar atención por si acaso, porque hay algunas veces que estos eventos te permitían obtener un jugador por elección. Donde sí hay elección es en este. ¿Cómo funciona? Tú tienes un ticket especial que te va a llegar y puedes elegir un jugador. Obviamente tienes que revisar si es un buen jugador, si no te puedes guardar el ticket. O puedes sacar un jugador que a lo mejor esté acá y que te sirva para poder mejorar un jugador que ya tienes si es que está dentro de tu equipo. Y uno podría echar una mirada así a la rápida, a lo mejor podría decir, no, no hay ninguno, pero hay que revisar. Puede que te aparezca alguno. Y una vez elegido, puedes sacarlo. Ahora tienes que tener otro jugador Prime. Por lo tanto, se juega este bingo. Y en el bingo, al ganar, puedes obtener una tarjeta Prime. Entonces, lo que hay que hacer acá es jugar las misiones, que son estas de acá, jugar el modo liga y te va a rellenar todos estos puntos y vas a poder obtener esos dos jugadores. Este evento se llama Trascendencia. Con este evento tú puedes seleccionar un jugador, cualquiera sea este. Obviamente no vamos a elegir ninguno de estos tres porque no nos interesa. Este podría ser para hacer la trascendencia. Pero por ahora no lo vamos a tomar, vamos a llenar solamente los puntos. Pero la idea es seleccionar uno, juntar la cantidad de puntos necesaria para poder llenar hasta acá la barra de máximo y hacer una trascendencia, que es subir un nivel de jugador. Más adelante vamos a ver qué es lo que tiene. Y obviamente recompensas acumuladas por la cantidad de puntos que vayamos teniendo. Estos eventos, ¿por qué lo estamos repasando? Porque se repiten a lo largo del tiempo. Van apareciendo nuevos eventos, pero estos se repiten. Así que el siguiente es jugar las batallas de carreras impulsadas y te van a entregar premios. Este es lo mismo, pero con la liga. Este es la tienda FA. Y este siempre tiene algo gratis. Estos van terminando cada cierto tiempo, por lo tanto hay que revisarlo. ¿Qué viene de bueno? Es que viene una cantidad de tickets que podemos sacar o jugadores, pelotas de juego, que son lo que más necesitamos. Y viene, fíjate, un Signature o Prime de 11.000. O sea, si tenemos 11.000, podríamos sacarlo. O uno de 2008, un FA, Signature o hasta Signature, Prime o Impact. Que creo que es demasiada tentación. Así que a veces sirve tener un impacto de posición selectiva también. Si es que te falta uno por mientras, por 3.000 no está tan mal. Pero recomiendo sacar
aquí una cantidad grande de esto, porque vienen pelotas y vienen ticket rápido, que es el tercer, en realidad el cuarto ítem más importante. ¿Por qué? Porque te permite jugar partidos de liga. Y con más partidos de liga o más eventos o cualquier partido que tengamos que jugar, vamos a poder obtener más ítems. Este te permite sacar diferentes ítems cada día. Tienes que rellenar y completar las misiones. Lo mismo acá. Eso sí es bastante bueno porque puedes jugar hasta rellenar todos los espacios, completar todas las misiones y como es una página web, tienes que moverlo de otra manera. Al recogerlo todo, podemos tener después de 75 veces un jugador selectivo Prime. O sea, perdón, un equipo selectivo Prime o firma o un Prime de equipo selectivo. Cualquiera de los dos funciona exactamente igual. Hay que tener mucha paciencia para sacar este. El evento del equipo, que aquí mientras más niveles vayamos superando hasta llegar al tope, que sería el nivel 30, van a entregar todos estos ítems que están arriba. Y los últimos, que son el dificultad de liga, o sea, mientras más avanzamos en la liga, vamos a tener hasta ese premio. Y el juego manual, que es recompensa por jugar de manera manual el juego. Ya vimos todo lo que teníamos que ver, hemos recolectado algunos eventos, algunos premios, hemos recolectado pelotas porque es lo que más necesitamos en este momento. Y ahora nos vamos a ir a jugar. Vamos a completar primero el modo liga y vamos a tratar de llegar lo máximo posible, lo más adelante, sin mejorar ningún jugador y vamos a sacar todos los premios de ese. Pero antes de ese vamos a ver el modo rival. Y vamos a explicar por qué es importante tener varios jugadores de cierto tipo, de cierto tipo, de cierto tipo. Lo vamos a hacer una vez tengamos mejorado nuestro eh, equipo principal jugando la liga, ¿ya? Todavía no vamos a ver ninguna de esas cosas. Vamos a irnos solamente al modo liga. Cuando terminemos de hacer esto, vamos a mejorar el equipo y vamos a retomar todo esto. Así que vamos a parar la grabación aquí y una vez tengamos eso listo, volvemos. Pero antes de tomar esta vía, me acordé que tenía que ver algo más y que te lo quiero mostrar ahora. Mira, vamos a salir de aquí y nos vamos a ir acá donde está la misión guía. Estas misiones también las vamos a completar. Y esto te lo voy a avisar de ahora en adelante para que lo tengas claro. Acá solamente hay que completar estas 4. Por ejemplo, completar un partido de liga, ganar un partido, realizar el ojeo, que es sacar jugadores, y realizar el entrenamiento. Haces eso, te van a entregar las estrellas, las tarjetas, todo el tema, y vas a poder aquí obtener un jugador. Y este jugador es random. Acá puede ser cualquiera de los que te aparecen acá que sea de tu equipo. O sea, ya tienes esta versión de González, estamos buscando esta, que si ustedes se dan cuenta, el salto son por lo menos 4 o 5 puntos. Entonces estamos tratando de buscar la mayor cantidad. Pero hay una misión que está más adelante que te permite tener un jugador de elección. Esa es mucho más adelante. Así que si te fijas, tenemos esa elección de jugadores, esa, ahí tenemos 3, 4, 5, 6 y el último es un Prime. Puede que te aparezca cualquiera, así que no te sientas mal si no te aparece la que andas buscando. Pero hay una que se puede tomar como Prime y esa que sería la mejor, probablemente sea mejor ponerla en, en este que estamos viendo, que sería esta, el desarrollo del jugador principal, que eso lo vamos a tomar al final. Así que ahora sí nos vamos a ir a jugar, vamos a tratar de tener todos los premios y después los vamos a abrir y ordenar de nuevo el roster. Cosa de poder asegurar el mejor equipo que podamos tener dentro de nuestra alineación. Ya hemos jugado una cantidad grande de partidos y tenemos varios premios que recoger. Y también necesitamos concentrarnos en conseguir, en este caso, silbatos. Así que lo primero va a ser ver la cantidad de cosas que han salido, porque no me he concentrado en seguir esta misión, sino que he estado concentrándome en jugar la liga, solamente la liga. Entonces vamos a ver qué premios tenemos y dónde más sacar cosas necesarias. Por ejemplo, acá tenemos, mira, justo está lo que más necesitamos. Para poder jugar la liga necesitamos estos silbatos. Por lo tanto, hay que tratar de buscar la mayor cantidad
buscar si es que lo podemos encontrar en algún otro lado. Entonces, de ahora en adelante vamos a tener que sacarlo así. Ahora, acá hay un patrocinio. Te voy a explicar qué significa. En la versión original de este juego, este patrocinador era una persona que iba por diferentes lados de Corea recolectando puntos, dinero y sponsors para el equipo. Acá no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es hacer lo mismo, pero sin esa gracia que tiene. Entonces, ¿cuál es la gracia? Yo registro un jugador. Como no todavía no tengo un nivel 80, en la tarjeta especial no hay, pero aquí sí puedo registrar a uno. Entonces voy a registrar a uno que no sea de mi equipo y que no me ocupe tanto espacio. En este caso sería Kikuchi. Pero quiero que te fijes en lo siguiente. Si te fijas abajo del jugador tiene 2 minutos, dice. ¿Y qué significan esos 2 minutos? Significa el tiempo en que se demora una tarjeta S como una tarjeta, en este caso de estas normales, en reducir el tiempo. Entonces podemos registrar una. ¿Qué significa? Que para obtener recompensas me va a reducir en 2 minutos el tiempo. Y cada vez que avance me va a dar más premios. Así funciona. Entonces, mientras más patrocinadores yo tenga, más puntos, más ítems me van a llegar. Ya tenemos el primero de los patrocinadores. Ahora vamos a recoger premios. Tenemos varias cajitas, tarjetas de jugadores que no vamos a abrir todavía. Vamos a esperar hasta tener la mayoría recogida. Y como te vuelvo a repetir, no vamos a jugar ningún partido extra ni vamos a gastar ningún ítem extra que necesitemos por ahora, porque estamos solamente sacándole beneficio a lo que tenemos de equipo. Acá sí, siempre fíjate porque ahí vienen más premios. Acá no tenemos nada ya. Después tenemos aquí Liga Concentrado, tenemos unos cuantos premios más. Estrellas, pelotitas. Acá tenemos otro ítem más, tarjeta. Después tenemos aquí, vamos a ver cuánto nos sacamos. Tenemos un puntito. Perfecto. El evento de nivel, acá recibimos varios porque subimos rápidamente. Epa, se cayó la red. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que hubo un problema en el servidor. Bueno, esperemos hasta que se cargue. Pero si ustedes se fijan, se pueden obtener muchas cosas rápidas iniciando y de manera ordenada. Con esta manera ordenada les aseguro de que de aquí en adelante van a poder armar su roster rápidamente, van a tomar mejores decisiones y van a saber dónde ocupar los ítems, que es una de las cosas que mucha gente no sabe hacer y que lamentablemente gasta como país en guerra, como dijo un chistólogo por ahí. Estamos acá, dificultad de la liga. Recibimos todo, aceptamos y creo que no falta nada. Ya, acá en el evento estamos listos. En Scout también tenemos y hay que ir acá arriba siempre. Ya, ahora tenemos la mayoría de los premios entregados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a las cajas. Las cajas tienen diferentes ítems que con el tiempo los vas a entender. No es necesario que los sepas todos ahora. Lo importante es poder tener la mayor cantidad de ítems y saberlos ocupar en el momento adecuado. Eso es lo más importante. Ya, tenemos aquí 14 ítems para poder hacer y jugar la liga. Vamos a revisar la misión guía, porque aquí creo que hay una que podría hacer fácilmente, el ojeo y el entrenamiento, ya. ¿Por qué? Porque acá tengo 20 silbatos. Entonces, mientras más rápido, más rápido puedo conseguir, mejor. Mira, gastamos una cantidad de estrellas en algunos ítems. Hay gente que prefiere elegir esta, que en realidad no son 3000, aquí son 9000, porque son 3000, 6000, 9000. La gracia de este segundo es que es un equipo que podemos, o sea, un jugador que podemos seleccionar, cualquiera sea, pero en versión impacto, y un selectivo de Prime. Tu decisión puede funcionar aquí o no, así que te la dejo al lado. Lo bueno es que aquí tenemos jugadores gratuitos que podemos sacar. Entonces ya completamos la misión de los geos. Pero es bueno sacarlos todos los que podamos, que siempre nos entreguen gratuitamente. Estos que están acá son los pickup, que son de los Prime.
Estos no siempre están habilitados. Creo que una vez cada una semana, cada 2 semanas, una cosa así. Pero en el especial, estos todos los días están andando. Si te fijas acá dice una vez gratis. Entonces podemos sacar un ítem y son 2 diarios gratis. Este es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad grande de jugadores que te pueden aparecer de equipo. Tenemos 1, 2 y 3, más los que nos aparecerían y la cantidad de otros jugadores que podrían aparecer, más los ítems que necesitamos. Así que funciona. Este lo queremos también encontrar la mayor cantidad de tarjetas y poder aprovecharlo. Tenemos la momento, que son menos, son 100. Y el avanzado, que es el más fácil y el más rápido. Así que después los vamos a abrir y vamos a aprovechar. Y el último sería el estándar. Y el estándar aquí no hay problema que abramos más tarjetas. ¿Por qué? Porque podemos aprovecharlas porque estas son las tarjetas live y estas nos sirven. Y justo nos aparece la primera una tarjeta impacto. Genial. Todas estas tarjetas impacto de una u otra manera sirven. Y las tarjetas normales que también te van a servir porque te van a ayudar a encontrar tarjetas que te van a mejorar a tu jugador. Que eso también vamos a hacer ahora en unos momentos. Entonces ya recogimos el logeo, tenemos las 20 tickets y nos falta el entrenamiento. Tenemos aquí lista la misión. Podemos hacerlo porque la mayoría de estos ítems está bloqueado. Entonces, ¿a quién vamos a mejorar? Acá te recomiendo mejorar el pick, porque obviamente es el jugador más alto. En este momento lo que más necesitamos es utilizar el material de entrenamiento. Mira, fíjate lo que hice rápidamente. Puedes hacerlo manual, como puedes hacerlo eligiendo el material. En este caso puedes utilizar tarjetas como utilizar tarjetas de entrenamiento. Estas son las más seguras. Te recomiendo dejar las más altas para los jugadores más altos. Tenemos hasta nivel 8. Vamos a llegar hasta la 10, que es el tope. Haciendo esto también vamos a obtener más puntos y más ítems. Pero es bueno mejorar a ese jugador porque va a subir mucho más de lo que normalmente mejoraría un jugador. Ya completamos misiones, subió hasta 88. Perfecto. Los ítems que vayamos ganando los tenemos que ir guardando y ocuparlos sabiamente. Pero en ese jugador es bueno que lo tengamos. Ya, desbloqueamos la redistribución. Y cada vez que vayamos a hacer estos ítems, no ahora, los vamos a explicar para que estén fácilmente, tú lo sepas y lo puedas ocupar en el momento adecuado. Porque hay varias misiones que se van a repetir. Entonces por ahora hay que verlo ordenadito y después vamos a poder hacer todos los demás. En este momento no es necesario hacerlo. Porque nuestra misión en este momento es conseguir la mayor cantidad de tarjetas, la mayor cantidad de ítems. Y aunque tú no lo creas, después de haber desbloqueado todo esto, recién sacamos el primer jugador que no sabemos cuál va a ser. Vamos a dejarlo en suspenso para ver cuál jugador va a salir. Todavía nos quedan ítems gratuitos que sacar y te los voy a mostrar ahora. Salió Green. A ver. 66 del 2005. Ya. Ahora se desbloqueó la misión de experto y como te fijaste que habíamos completado algunas, ahí están. Las podemos recoger, tenemos 6 jugadores extra. Entonces, mientras hacemos una, hacemos la otra. La misión de experto es en el bateador poderoso, tenemos que conseguir una cantidad de home runs, tenemos que llegar a la potenciación máxima, o sea, de 10 en adelante, o sea, hasta 10, si no me equivoco, nivel 3 de entrenamiento. Veamos hasta dónde tenemos que llegar, hasta el 10 exactamente, y el entrenamiento hasta el 10. Ya logramos el 10, pero necesitamos volver a hacerlo y ganar la Liga Amateur 2. Aquí desbloqueamos primero este, y este es el de selección de jugador. Este es el que nos va a servir más porque nos entrega premios mientras hacemos las misiones y nos entregan un jugador que nos costaría, si gastáramos las estrellas, 6.000. Por lo tanto, es preferible hacer este. Ya, ¿de dónde más sacamos material? Vámonos a administrar porque después de siempre hacer algo,
vienen más y más premios. Nos volvemos atrás, tenemos desafío, tenemos más premios. Y ahora tenemos que ir acá, a la tienda de estadio. Acá en la tienda de estadio está todo lo que el juego nos pone para jugar. Nos vende paquetes, jugadores, ítems, etc. Entonces el primero que siempre llega de inicio es este. 3.000 y 1.000.000 de puntos. Pero vamos a darnos una vuelta por todos y te vas a dar cuenta que hay muchos ítems extras dando vuelta. Y que en algunos casos vamos a aprovechar de utilizar nuestras estrellas para sacar algunos ítems. Por ejemplo, mira, acá hay un setup, no nos va a servir porque puede ser cualquiera. A diferencia de que cuando te aparezca uno que diga que es de jugador, perfecto. Acá gratis tenemos 500.000 puntos, tenemos 30 tickets que nos sirven y de ahí en adelante se compra. Ya, ocupamos el primero. Sigamos viendo hasta dónde podemos encontrar algún ítem gratuito. O que a lo mejor tengamos que utilizar un elemento, por ejemplo, como las estrellas. Ya sacamos una caja gratuita. Vamos al millaje. En el millaje no hay nada. ¿Por qué? Porque esto es solamente por compra. Después nos vamos a estándar. Acá en especial hay que revisar porque a veces hay algún ítem que está por estrella y que a lo mejor nos pudiera servir. Esto, esto tienen que hacerlo por lo menos una vez a la semana. Normalmente hay un par de jugadores que se pueden encontrar, unos FA, y las primeras veces hay bastantes ítems. Mira, acá está el jugador FA. Damos una vuelta por aquí, no hay nada. Y en ojeo, revisemos todo. Nada más. Después nos vamos a artículo. Y acá está lo que podemos comprar con estrellas. Siempre el primero es gratis. Acá no hay más ítems. Podríamos comprar, por ejemplo, aquí una caja de desarrollo. No sale cuáles son los contenidos. A ver, acá están los contenidos. Mira, tenemos un boleto de cambio de habilidad superior. Este nos va a servir adelante. Tenemos dos de estos trapazos de límites que siempre sirven. Dos jugadores S de equipo y boleto para resetear material. Este es para un elemento que más adelante podríamos ocupar. Por ahora no lo vamos a ocupar. Pero sí vamos a sacar aquí, en este caso, 1.000 estrellas. Las estrellas, o sea, perdón, pelotas. Es lo que más necesitamos en este momento. Y pelotas gratis y pelotas compradas con puntos. Porque mientras más partidos de liga juguemos, más pelotas vamos a necesitar. Entonces, por ahora, esto se entrega todos los días, por si acaso. Y acá tenemos 30 tickets más que podemos comprar. Y por ahora no hay nada más que comprar. Y en contenido está todo lo que nosotros generamos ganando partidos, ganando en las ligas. Y tenemos varios ítems. Tenemos S y S. Como obviamente no tenemos ningún ítem ganado, no podemos hacer nada. Pero sí podemos recuperar todo lo que tenemos e irnos acá y revisar. Ya. Tenemos esta caja de regalo. Tenemos más ítems extras que nos pueden servir. Tarjetas de jugadores. Y nos alcanza, tenemos que llegar al nivel 7 de equipo. Así que estamos en paso. Acá tenemos más jugadores. Obviamente tiene que ser Darizona. Y una FA. Una de Texadolis García. Ya. Entonces tenemos varios ítems. Vamos a ocuparlos todos. En este momento vamos a ocupar la gran mayoría. Pero acuérdense, siempre revisen si es que hay alguno que por ahí les aparece. Y una vez ya tengan la gran mayoría o todos los ítems que han sacado, que hemos sacado, ahí ya están casi todos los gratis. De ahora en adelante nos vamos a concentrar en seguir jugando la liga y completar estas misiones para poder sacar los jugadores que nos faltan. Que en este caso
es la misión guía para sacar otro jugador y seguir concretando todos los demás hasta concretarlas todas. Pero ahora ya tenemos suficientes jugadores como para mejorar el equipo que ya teníamos. Entonces estamos en 70. ¿Qué hay que hacer acá? Por ejemplo, vamos a ver a esta tarjeta de Rivera. Tiene 8 puntos. Y nos vamos a ir por equipo. Tenemos Steve Finley y Sean Green, si no me equivoco. Ya, metamos esta de Walker. Y acá es el criterio. 8 puntos, tiene 12 puntos para arriba, por lo tanto, adentro. Esta de Jock Peterson tiene 10 puntos, entonces tenemos que poner una que tenga muchos más puntos. Tenemos esta de Kelly, tenemos muchos más puntos acá. Esta de Thomas tiene 4 puntos, Peterson tiene 10. Y aunque sea una estupidez, cuando la hagan, les va a servir. Mira, McCarthy y McCarthy, tenemos la versión A y la versión B. Y tenemos esta de Gurriel que tenía 6 puntos. Y acá tenemos una de Smith que tiene 8. Y acá tenemos la de Gurriel, la Live, que tiene 14. Fíjense que acá aumenta, nos muestra cuál tiene más y cuál tiene menos. En la banca no importa que estén estos. Son puntos que suman. Directamente suman. Y acá podemos ir viendo. Por ejemplo, Corbin Carroll tenemos esta que tiene más puntos, por lo tanto es la que se va a quedar. Pero también tenemos esta de Green. Espérense un poco. Tiene su lógica esto. Tenemos a Ketel Marte y es la única versión que tenemos, no tenemos más, por lo tanto se queda ahora. Tenemos esta de Julio Rodríguez que habíamos puesto, pero tenemos esta de Steve Finley. Y fíjense la gran diferencia entre una FA y una normal de equipo. La FA tiene 7 puntos y la normal tiene 13. La FA llega hasta máximo 13 y la normal llegaría hasta 17, 18 puntos, si no me equivoco. Vamos a salvar, tenemos 150 puntos. Tenemos esta de González como left fielder y tenemos otra de González. ¿Cuál de las dos es mejor? La nueva que nos llegó. Entonces la cambiamos. Ninguna de las dos son la que estamos buscando. Recuerden eso, ninguna de las dos es la que estamos buscando. Por lo tanto, no las vamos a mejorar. Perdomo es el único jugador que está ahí y tenemos esta de Moreno y no tenemos ningún catcher más. ¿Dónde está la gracia de hacer el cambio y poner a estos jugadores ahí? Y acá empezamos a buscar. Peterson tiene 10, ponemos a Corbin Carroll que tiene 30. Kelly tiene 12 y no hay nadie más que esté pues, pendiente como para colocarlo. Walker tiene 12 y el que tiene más es Peterson con 10. Esta de McCarthy tiene 14. O sea, ya colocamos a todos los jugadores que podríamos colocar con más overall en nuestro equipo. Incluso podríamos hacer un cambio más. Si nos fijamos, este jugador tenía 12, Kelly tiene 12, 30, 14, 14. Podríamos sacar algunos de estos dos, la más baja, y podríamos colocar algunos de estos. Por ejemplo, pongamos a Julio Rodríguez. ¿Por qué? Porque nos da los mismos 12, pero divididos. Y nuestro OVR sube. La tenemos solamente ahí. Vamos a ver a los lanzadores. Vamos a ver si hay algo nuevo. Tenemos esta de Jameson. Tenemos aquí a Vix. Tenemos uno. Tenemos a J-Pop en live. Tenemos esta de Vargas. Tenemos acá una de Jameson 8. Nelson en 4. Thompson, que es live. Esta de Jinkel de 8. Tenemos esta de Jinkel 12. Este Jarvis 4. Entonces nos convendría poner o esta o esta. Pongamos esta. Va a sumar. Le va a poner más puntos a la tarjeta especial. Lo ideal es no ocupar muchas. Solamente las necesarias. Y tenemos esta de 2 y esta de 4, por lo tanto no hay nada que cambiar. Aquí nos quedamos con lo que tenemos. Y ahora que ya hemos alcanzado un 71, empezamos a ver el tema de los puntos. Esta parte en especial va a salir rápida porque es solamente seleccionar la mayor cantidad de puntos que podamos elegir. Eligiendo siempre la especial y concentrándonos en sumar la mayor cantidad de puntos. Ya subimos a 73.
Acá nos faltan encontrar algunos jugadores. La verdad, podríamos hacer un experimento. Por ejemplo, ¿cómo nos iría con esa tarjeta de Adolis García? Subimos el bateo, pero bajamos a la otra zona. Un pichintún. ¿Cuánto subimos? Subimos a casi 74. Hasta el momento subimos casi 74. Creo que no tenemos ningún jugador más. No tenemos absolutamente ningún jugador más. Tenemos mucha tarjeta que abrir, pero todavía no la vamos a abrir. Vamos a esperar. Ya, ahora nos vamos a concentrar en otra área. Váyanse al menú. Fíjense aquí en que de repente van a aparecerles algunos ítems. Mira, muy bueno. Hicimos el cambio, subimos, sale todo bueno. Ya, pero no en el menú, de aquí, en Playable. Playable, y ustedes pueden ver que hay ítems que están desbloqueados. Y acá también hay premios. Aparte de las estrellas que nos entregaron, en la mayoría de estos ítems, que en realidad son modos de juego, hay premios escondidos. Por ejemplo, acá tenemos este premio de base. Cada vez que avancemos van a mejorar los premios. Acá hay que configurar a los jugadores, cosa que todavía no podemos hacer porque no tenemos la cantidad de jugadores necesario. Acá el partido en vivo tenemos 200 estrellas más y creo que también hay un premio de base. Veámoslo. Sí, también hay un premio de base. Recompensa de grado y tenemos un poquito más de premio. Genial. Ahí se juegan los partidos en vivo. Batalla de carreras impulsada, ya lo vimos. Y bateador poderoso, que ya lo habíamos desbloqueado. Y también, si no me equivoco, viene con un premio en vivo. No, este no. Este hay que jugarlo. Y viene después este. La serie Rival. ¿Se acuerdan que yo les dije dos ítems? El juego Pick o el juego Rival. Y la parte donde jugamos solamente con tarjetas especiales. Este es el que se juega con tarjetas en vivo. Entonces, después de haber recibido esa cantidad de jugadores, vamos a armar nuestro primer roster. Este roster tiene que estar armado, ojalá, con tarjetas que sean S en pick o S que sean, ojalá, en vivo y que sean no más allá de A. Si bajas a nivel B, no es mucho lo que te va a entregar. ¿Cómo sabemos cómo armarlo? Si tú fichas ahí en buff, vas a tener todas las mejoras que puedes obtener. Lo ideal sería ocupar 20 jugadores S. Si puedes obtener los 26, genial. Pero en un principio no es tan fácil. También obtener varios jugadores pick es otra ideal. Jugadores en vivo también y 3 jugadores por equipo. Entonces vamos a armar con lo que tenemos. El mejor catcher que tenemos en este momento no es Moreno, sino que es Will Smith. Pero puede que nos sirva esta de Marchand porque es en vivo. Hagamos la prueba. Mira, no nos vayamos aquí primero, vayamos acá, tercera base. Tenemos aquí, obviamente, a Don Emilio. Primera, tenemos a Naylor, que lo tenemos en S. Segunda base, tenemos a Ketel Marte. Right field, tenemos la live de Corbin Carroll en S. Center field. Tenemos aquí, la que nos conviene más es esta de Doyle, porque es live. Perdomo es el que está más alto en este momento. Y la del Lourdes Gurriel Jr. Bateador designado, ¿cuál ponemos? Seleccionen aquí por estadísticas. Entonces tenemos la de Soto que tiene un punto más que la de Turner. Dejemos la de Turner porque es una tarjeta en vivo. En el banquillo, de nuevo, estadísticas. Y aquí coloquen las S que más puedan encontrar. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y jugadores que sean jugadores en vivo, ojalá. No hay mucho donde elegir, así que vamos a tener que elegir tarjetas A nomás. También nos sirven las tarjetas A, pero lo ideal siempre es que sean en vivo. Tenemos aquí, salvamos y vamos a ver inmediatamente el efecto de lo que hicimos. ¿Va? Todavía no nos hace el efecto. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar el lanzador. Ya, tenemos 5 titulares. Partimos con Zach Gallen. Después tenemos varios jugadores S que es recomendable tenerlos ahí. Por ahora
hasta que podamos tener más tarjetas S en vivo. Aquí las tarjetas que sean en vivo vamos a tener que ocupar la mayor cantidad de tarjetas A, que son las que nos van a ayudarnos mucho más de las que tenemos con las otras. Aquí en este modo no importan los puntos de más, aquí solamente importa si son tarjetas en vivo, si son tarjetas con PIC, si son tarjetas A o tarjetas B pero con PIC. Eso es lo que importa. Vamos a ver el closer. Entonces tenemos a Jinkel, que es el único que es del 25. Es un solo puesto. Y aquí podemos colocar todas las live que tenemos de nuestro equipo, que nos van a servir mucho más que las tarjetas que en este caso tenemos por otro lado. Mira, esta de Ferguson que es A, nos sirve. Y acá tenemos este 58. Vamos a bajar todas las B que tengamos en este momento. Todavía no tenemos muchas más que elegir. Y ahora sí vamos a ver cuánto subió nuestro OBR de equipo. Estamos en 71. Entonces nos vamos a Buff y vemos cuánto es lo que tenemos y cuánto podemos mejorar. Por ejemplo, nos falta un jugador de Filadelfia para que nos dé un punto más a todos los jugadores. Tenemos exceso de jugadores en este caso, lo que sería jugadores que serían de nuestro equipo. Entonces veamos si es que tenemos un jugador de Filadelfia. En bateo no hay ninguno. Y en lanzadores, busquemos el más bajo de equipo y vemos si es que hay alguno de Filadelfia. No hay ninguno. Entonces todavía no podemos hacer ninguna mejora en ese respecto. Ya, vamos a saltarnos esto porque está difícil. Jugadores en vivo, tenemos 15 y son 20. Nos faltan tener jugadores en vivo. No tenemos ningún pick, tenemos uno solo. Nos falta otro más para poder mejorar un poquito. Y en ese tenemos 12. Nos falta todavía para los 20 y tenemos 6 jugadores A. Nos faltan unos cuantos para tener 12. Acá va a depender de lo que tú tengas, pero ya estamos sumando. Lo importante es eso. Nos vamos a la parte principal. Y aquí vamos a dejar que juegue la cantidad de partidos, que en realidad siempre es uno. No importa tanto esto. ¿Por qué? Porque ya hicimos un buen equipo y ya ganamos el primero. Una vez que hagamos todos los demás y cuando abramos todas las tarjetas, vamos a poder mejorar este roster. Les recomiendo siempre que al otro día, literalmente al otro día de haber mejorado tu roster al máximo, jueguen los partidos pendientes, que normalmente van a ser entre 20 y 24. ¿Por qué? Porque vas a poder asegurar inmediatamente un buen roster. Y así vas a poder obtener más beneficios. Este modo lo único que hace es craftear. También vas subiendo en liga y también vas obteniendo puestos y premios. Si te fijas, tienes cajas, premios y dependiendo del tipo de cajas, también el tipo de recompensas. Y por puesto, tienes otro tipo de recompensas. Entonces, es súper importante encontrar todos los puestos. Por ejemplo, mira, llegar a los puestos más altos tiene una cantidad de premios más alta y lo que más necesitamos, tickets de crafteo para generar jugadores para nuestro equipo. Ya, tenemos listo el pick. Vamos a revisar cuántas cosas más nos llegaron. No tenemos nada que hacer. Entonces de ahora en adelante vamos a jugar de nuevo la liga, los modos de guía y cuando tengamos todo eso vamos a volver de nuevo acá a lo que sería en este caso esta transmisión y vamos a revisar cómo mejorar de nuevo el equipo sin gastar casi nada para mejorar lo máximo que podemos nuestro equipo. Bien, hemos terminado la mayoría de las misiones. Creo que me falta solamente recoger la mayoría de los premios que recibimos y podríamos de nuevo volver a ver lo que tiene que ver con la alineación y poder armar nuestro roster de nuevo. Vamos a revisar siempre el evento porque cada vez que jugamos se desbloquean algunas cosas. Por ejemplo, cuando juegas bien o cuando tienes una cantidad de premios que ganaste, te aparece ese desbloqueado de misión extra y las 200 del día que nos faltaban. Entonces, tenemos que terminar, dar la vuelta con esos ítems y vamos a tener ahí las 5600 o 5400, ya ni me acuerdo cuántas son las que van a aparecer de estrella. Por ahora ya estamos bastante bien.
Hemos recogido una cantidad interesante de premios. Así que hay que revisar si es que nos falta alguno por aquí. El modo de liga, porque obviamente estuvimos jugando en la liga. Este evento de mejora de tarjeta. Ya recogimos los 5 diarios, así que tenemos los 5 primeros. El evento del up. Otra vez tuvimos un error de red. No sé qué le pasa a esta versión. Estamos conectados por internet y no hay ningún problema. Yo no entiendo qué le pasó. Pero bueno, todos los juegos tienen sus errores. Este por lo menos no es tan grave. La verdad. Si fuera otro tipo de errores, claro. Ahí yo mismo los cuelgo, pero no, por lo menos no es tan grave. Vamos de nuevo. Habíamos recogido los del evento up. Que ya estamos listos ahí. Y nos faltaría la dificultad de la liga, que avanzamos unas cuantas más. Ya. No tenemos nada por aquí, nada por allá. Me parece que me falta solamente los de acá. En la misión de experto. Recogimos todo lo que nos viene y tendríamos que ir abriendo porque hay varias cajas que nos aparecieron. Celebración amateur. A ver. Más tarjeta. Más tarjetita. Y esta las tenemos que abrir después. Esta sí podríamos abrirla, pero claro, tenemos que esperar 22 horas. Ya mañana estaríamos abriéndolo en el segundo capítulo. Por ahora, este capítulo ha sido extenso, pero vamos a salir bien parados, la verdad. Ya, de equipo selectivo. Hay uno que nos va a aparecer más adelante, que es uno que tú puedes elegir el jugador. Ese es importante elegir el más alto o el que nos falte de la colección, porque eso nos sirve para poder armar mejor todavía el equipo. Perfecto. Y tenemos otro equipo selectivo. Con esto podemos completar algunos jugadores, porque ahora vamos a empezar a trabajar más en serio. Todavía no vamos a ocupar el desarrollo de jugador principal porque queremos tomar la mejor carta y ponerla ahí para que sea mejorada. Ya. Ahora hay que mejorar. Ya hemos desbloqueado la parte más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos encontrar la sinergia. Y ahora nos está mostrando que tenemos dos tarjetas en vivo, nos mejora el OVR el lanzador en un punto. Si tenemos 5 tarjetas distintivas, nos mejora un punto y así. Tenemos 2 Hall of Fame, no tenemos una. Si tenemos 8, si tenemos 2 distintivas, 3 momentos o FA distintivo y 5 cartas Hall of Fame, cualquiera de estas mezclas nos va a ayudar. Así que por el momento, lo único que tenemos que hacer es empezar a buscar. Nos vamos por equipo y empezamos a buscar si es que hay alguna mejor que la otra. Mira, acá tenemos una live y tenemos este de Barshow. Son 20 puntos. Veamos si de esta de McCarthy hay una que sea en vivo. No, esta es la más alta. Pero vamos a poner la que es en vivo porque nos puede dar un poquito más. Ya. Ahora podemos cambiar a Ketel Marte porque tenemos todas las que necesitamos. Vamos a ocupar la del 25 porque tiene 4 puntos extra. Va a ser muy difícil que baje de nivel. Vamos a ver si tenemos la de Moreno del 25. Perfecto. Ahí tenemos otro jugador más alto. Tenemos la de Naylor. Y creo que había una nueva que me había aparecido acá. No, esa de González ya la habíamos comparado, no. Este de Finley, tampoco. Este de Green, tenemos la misma 2 veces. En Poli nos ha salido solamente esa, pero vamos a ocupar siempre darle preferencia a la versión que más necesitemos. Y creo que me había aparecido Suárez, sí, me apareció. Mira, y esta obviamente tiene más puntaje que esta, pero esta me va a dar 13 en especial, no la vamos a mover. Ahora acá. Me parece que me apareció Kelly. Entonces, ahora sí se justifica cambiar a esta de Rieta. Son 30 puntos porque es la tarjeta PIC.
Por lo tanto, va a subir nuestro VR bastante más. Y ahora tenemos que revisar. Este closer tenemos por fin la misma de Martínez, pero la versión correcta, que es la versión especial. Muy bien. Vamos revisando. Thompson tiene 8 puntos. Tenemos a Chafin, que es versión especial para adentro. Tenemos esta de Jinkel, que es de 12. Esa es la más alta, 12. Jameson tiene 8. Tenemos esta de Thompson, esta de Nelson y esta tiene 6. No, ya llegamos al tope si no me equivoco. Porque estas de acá que están, la VIX y la otra son, claro, son de 20. No, acá no podemos hacer nada, salvo esta de Esteves. Que podríamos poner una acá como esta de Thompson, que son 8 puntos. Veamos cuánto es lo que, si es que mejora o nos empeora, nos empeora. Así que vuelta de nuevo Esteves. Y ahora, y sin ni siquiera hacer cambios, solamente hemos hecho el tema de poner tarjetas. Así que vamos a empezar a buscar qué es lo que hay que mejorar. Vamos a darle al Starting Pitcher, a la especial. Recuerden siempre, la misión en este momento es darle a las especiales y aumentar la mayoría de las tarjetas. No tenemos ninguna de 10, o sea, ninguna que esté mejorada hasta 10. Y vamos a dejar solamente ahí, hasta bateador. Y acá tenemos Relief, que le vamos a dar más. Y esta sería la NL. Y nuestro equipo está en 77. Perfecto. Ahora solamente tendríamos que mejorar el tema de la rotación de picheo, porque aquí estamos mal. Tenemos desordenados nuestros lanzadores. Y si no me equivoco, me había aparecido otra tarjeta de lanzador. Tengo esta de Corbin Burns en 28. A ver. No. Necesitamos esa tarjeta. Y hay una de Zach Gallen, si no me equivoco, que me salió la misma. Y esta de Nelson. Ahí habrá otro más. No. Ya. Entonces ahí estamos ya en nuestro tope con lo que tenemos. Si ustedes se fijan, ya tenemos lista la alineación. Podríamos hacer a lo mejor alguna prueba aquí. Meter algún jugador que tenga un poquito más de puntos y probar. Por ejemplo, este de Walker, que son 16. Y ver si es que nos sirve. No. Entonces ya estamos tomando aire con lo que serían las tarjetas especiales. Necesitamos solamente tarjetas especiales de ahora en adelante para mejorar el equipo que suba más. La configuración ya está lista. Ahora lo que hay que hacer es irnos acá y que te fijes aquí en donde dice copiar la alineación. Acá vamos a dejar todas las alineaciones igual. Lo único que vamos a hacer es que cada vez que hagamos una modificación en la alineación de liga, las demás sean copiadas. Después tú puedes modificarla a tu gusto, tener cada una diferente. Si es que tienes muchos jugadores, eso va a depender de ti. Pero por ahora, lo mejor es hacer esto. Se copia y todas tienen la misma. Entonces, ya tenemos algunos jugadores en nivel más alto. Tenemos aquí algunas más que se nos han desbloqueado, pero todavía nos falta. Todavía nos falta para irnos a lo que sería mejorar algunas tarjetas. Imagínense todo lo que pueden hacer sin necesidad de gastar casi nada de material. Entonces nos vamos a ir aquí a Scout. Ahora recién vamos a empezar a hacer lo que muchos otros hacen, que es abrir tarjetas. No vamos a abrir ni las especiales, ni las premium, ni nada de esas. Solamente vamos a abrir las avanzadas. Pinchas aquí en objeto automático y la vamos a dejar pasar. Vamos a ver cuántas tarjetas nos van a aparecer. Especiales yo no sé, creo que van a salir como 2 máximo, 3 a lo mejor tarjetas especiales. Las demás nos van a servir para el Rival Pick. Así que ten en cuenta también eso porque todo suma. Acá viene la primera especial. Y es Real Muto. Tenemos una especial de 160 tarjetas. Así que imagínense
lo difícil que es de repente armar un roster. Pero así es más fácil, tenemos más chance. A diferencia de Nine Innings, aquí se supone que esto debería de otorgarte mayores facilidades para obtener tarjetas especiales. Ya tenemos dos. Giancarlo Stanton 14. Nada mal. Milagro, tenemos la tercera. Josh Hader, ¿tendremos una cuarta? Hasta el momento no lo sé. Con tres yo sé que siempre aparecen tres, pero no cuatro. Con la cantidad que tenemos, es muy raro que nos aparezca cuatro. Si nos aparece otra más, me desmayo. Nada. Y no apareció nada. La cuarta, la que es asegurada, es la última. Cuando lleguemos aquí a 240, vamos a poder sacar un impacto de equipo. Así que esa es la única asegurada que tenemos. Pero al abrir, obtenemos otra desbloqueada más. Nos quedan dos para terminar y ver la liga también. Y si no me equivoco, claro, tenemos que ir a mejorar el pick en este caso. Vamos a la serie Rival y nos vamos aquí a la alineación. Entonces vamos reemplazando a los jugadores por los más altos. Aquí siempre pongan estadísticas. Es la manera más fácil de ver a los jugadores. Tenemos a Ketel Marte, acá tenemos a Eugenio. Vamos a poner la más alta, que en este caso sería esta S. Vamos a ver si tenemos otro catcher. Tenemos la Live A de Moreno. Acabamos de mejorar una. Veamos si tenemos un centerfield. Aparte, tenemos esa de Doyle. Vamos a ver la de Lower de Gurriel. Tenemos solamente esta de Gurriel. Y left field tenemos esta de Soto. Entonces ahora vamos a pasar a Gurriel a la banca. Pero antes vamos a seguir buscando si tenemos más jugadores altos. Tenemos a Paulie Goldschmidt. Vamos a sacar esta de McCarthy. Vamos a dejar aquí la de Suárez. Y tenemos la de Shohei Ohtani. Vamos a sacar a Anderson y vamos a dejar a Shohei. Y estaríamos por ahora casi armados. Solamente nos falta ordenar lo que tenemos. Tenemos muy buena cantidad de jugadores S. Vamos a ver si a los lanzadores nos pasa exactamente lo mismo. Vamos a ir acá. Vámonos con las tarjetas B. Bien, tenemos una A. Tenemos Martínez, 62. Podríamos ponerla de trainer, pero vamos a optar por las live. Vamos a ver esta otra. Tenemos a Abreu, perfecto. Esta de Thompson. Tenemos a Giovanni. Tenemos todos live. Disminuimos un poquito. Ya, vamos viendo acá. Tenemos la de Kelly. Perfecto. Vamos a sacar aquí Cuchi y vamos a poner aquí a Michael Waka. Y estas son las más altas que tenemos. La de Zach Gallen, creo que había una más alta. No, es la única que tenemos. Ah, ahí está la live de 2025. Vamos a ver si con la mezcla subimos un poco más. Subimos a 77. Y otra vez lo mismo que hicimos antes. Ordenamos a nuestros pitchers del mayor a menor. Perfecto. Incluso, no sé si no sé si estoy seguro, pero creo que podríamos mejorar si sacamos a Galen. Creo, no estoy seguro. ¿Por qué? Porque el jugador en vivo ya estamos listos. Mira, nos faltan 3 en vivo. En el Rival Pick tenemos 2. En clasificación nos faltan 4S. Pero con 2A también podríamos tener un OVR más alto. Entonces, podemos tener jugadores en vivo que nos faltan 3 y nos faltan 2A. Entonces, ¿cómo sacamos 3 y 2A? Podríamos sacar aquí con esta de Nelson. Acá tenemos el primero. Claro, vamos a bajar en un principio, pero podemos sacar de por acá otro más. ¿A cuál podríamos sacar? Tiene que ser una tarjeta live. Vamos a ver si Nimo. A ver si con Doyle volvemos de nuevo.
77.7. Subimos un poquito más. Y vamos a hacer el cambio aquí, pues. ¿Se acuerdan? Y vamos a poner, en vez de Burriel, y vamos a poner a Soto. Y en vez de Trea Turner, y vamos a poner a Shohei Ohtani. Y esta de Harper. A ver, esta de Thomas. Subirá más. Subió más. Bien. Entonces ya tenemos la mayoría de las lives que podríamos adquirir en el momento. No hay más. Entonces ya sabemos qué jugadores podemos mejorar. Tenemos esta de Corbin Carroll. Aunque tenemos que tener en cuenta que aquí probablemente vaya la tarjeta de Aaron Judge. Tenemos acá la de Otani, que después la del 2025 va a ser titular. Y después tenemos que fijarnos bien. Por ejemplo, en primera base está Naylor, pero podría también ir Freddie Freeman. Entonces tendríamos una, dos de Los Ángeles y con una más tenemos una mejora. Se fijan en las mezclas donde son las cosas que nos sirven. Por ejemplo, acá nos dice, tres de Los Ángeles tenemos uno. Entonces, sacando esos dos jugadores tenemos dos. Por ahora estamos en 79.5. Ya. En evento desbloqueamos algo. Ah, claro, desbloqueamos uno, que es el realizar el objeto avanzado, porque como abrimos esa cantidad grande de cartas, nos dan algunos extras. Ahora solamente queda que completemos esta última y después la siguiente, la 6 y la 7. Y acá en la misión experto tenemos que desbloquear el nivel 4 potenciación, 8 home runs y podríamos hacer algunas de estas. Porque aquí ya estamos listos en la potenciación nivel 8. Podríamos hacer algunas cosas. Mira, hagamos algunas cosas antes de hacer eso. Vamos a sacar los premios que van apareciendo por desbloquear, obviamente. Eso es lo más importante porque son ítems importantes. Vamos a esperar hasta utilizarlo bien todos los materiales para poder ocuparlos en orden. Porque aquí lo primero es desbloquear algunos ítems y después hacer lo que nos corresponde. Entonces nos pide potencial. Entonces, en potencial tenemos que mejorar un jugador que se vaya a quedar. Por este momento tenemos a Perdomo, pero yo creo que Perdomo no va a ser el fijo en este área. Ahora, Corbin Carroll sí puede estar. Entonces, como vamos a tenerlo dentro del equipo, tenemos que darle aquí un poco de potenciación. La potenciación lo que hace es que si un jugador, por ejemplo, tiene un buen swing, este buen swing va a aparecer aquí hasta S, doble S, entonces uno tiene que rellenar con todos los puntos de potenciación que tenemos que ir, perdón, de potenciación de potencial, sacar esos puntos y rellenar esto. Y así se va haciendo. Entonces tu jugador va a reaccionar, va a andar más de acuerdo al potencial que tiene. Pero lo que vamos a ver, aparte de ver eso, es la potenciación. Es dejar a un jugador en nivel 10 de 10. Entonces ya tenemos una cantidad grande de tarjetas, pero como ya abrimos varias, vamos a ir a mejora. En este caso sería la mejora consecutiva y vamos a ocupar una cantidad de tarjetas mezcladas. Claro, aquí me está diciendo que con las tarjetas que tengo ya alcanzo el 100%, entonces vamos a dejarlo ahí. No me deja, ya. Vamos a ocupar lo que está. Vamos a ver hasta cuánto me deja hacer la mejora. Lo ideal es que el jugador tiene que llegar hasta el nivel 10. Entonces ya tenemos a un jugador que va a funcionar bien en el campo. Va a tener bastante más herramientas que el resto de jugadores en este momento. Así que lo primero es llevarlo del 1 al 10 y dejarlo en entrenamiento 10 de 10. Después, más adelante, vamos a tener que desbloquear otra que es subirlo de nivel del 10 al 20. Y también, obviamente, el entrenamiento. Vamos a ver si alcanzamos a hacer hasta el nivel 10, porque a veces
es bastante canalla. Mira, pero para no gastar tanto, vamos a pararla aquí en la 22. Mira, llegamos hasta la 10. Ya, listo. Cumplimos la primera de las misiones que nos estaban mandando. Y la otra es que vamos a ir al entrenamiento. Entonces, ya tenemos, porque ya habíamos hecho la mejora de Corbin Carroll 10 de 10. No tenemos, creo que ninguna otra. Cambiar de habilidad. Tendríamos que revisar qué pasa. Bueno, las habilidades son ítems que permiten que nuestros jugadores también jueguen mejor. Hay desde el nivel D hasta el nivel S. Estos tickets azules son los que permiten hacer ese cambio. Son un poco limitados. Ahora, mientras más avanzamos, es más fácil ir sacándolo, obviamente. Y a veces son bastante difíciles de conseguir, pero eso es muy raro. Se pueden comprar y se pueden adquirir. Por ejemplo, por ahora este set no sería nada de malo. No entrega mucho, pero acá nos dice que si vamos ganando entrega 3, nos aumenta la potenciación, perdón, la potencia, la presión, la precisión y la visión en 3. Y el swing le añade una potencia de 1 y ajusta el ángulo en 3 grados a un base extra. Por ahora no está nada de malo, funciona. No necesitamos gastar tanto. Pero ¿a qué otro jugador le daríamos las mejoras? Por ahora no hay ninguno. A lo mejor podríamos dársela aquí a Naylor, porque igual lo podríamos dejar. Mira, le salieron 2A. Perfecto. Lo ideal siempre es tenerlo en triple S. ¿Por qué? Mira, cuando está el jugador así, con esto, no sube mucho el efecto de la habilidad. Pero si ese nivel que está en D fuera, por ejemplo, aquí en S, S y S, esto sube por 3. Si está en A, sube en 1. Si está en A, S, A, cualquiera sea el orden, va a subir solamente 1. Entonces lo ideal es que esté en triple S. Todos los jugadores en triple S y imagínate cuánto va a mejorar ese equipo. Ya, creo que me faltó hacer algo más. Misión de experto. Y mira, ya desbloqueamos toda esa de experto. Nos queda jugar el bateador poderoso y estaríamos listos. Perdón, y me quedaría ganar la Liga Amateur 2. Entonces tengo que ganar una liga y jugar el bateador poderoso. Y entre medio, terminar este que se juega jugando la liga y la misión repetitiva que es de la liga. O sea que ahí terminaríamos de encontrar este. Y pasaríamos al paso 7. Pero antes de hacer esto, te voy a mostrar otro ítem extra que se puede mejorar antes de seguir avanzando. Vamos a gestión y nos vamos a ir a traspaso de límites. En el traspaso de límites están, en este caso, todos los jugadores que estamos ocupando y nos ayudan a encontrar otros jugadores que ayudan a desbloquear los límites que tienen. Por ejemplo, mira, vamos a la alineación de la liga. Si yo ocupo a este jugador, como yo sé que no es el mejor jugador que puedo ocupar en este momento, no lo voy a gastar. Al poner solamente una tarjeta me va a desbloquear 500, pero después, a medida que vayan avanzando el nivel de desbloqueos, el nivel va a aumentar mucho más. Entonces, ese ítem para las tarjetas especiales lo tengo que guardar para las tarjetas especiales. ¿Cuál sería mejor ocupar? Acá, si te fijas, tienes la misma tarjeta repetida y esa sí se debe ocupar. Entonces, en este momento, Corbin Carroll puede llegar a nivel 14. Este número de arriba de 10 podemos llegar hasta 14 en la potenciación. Lo mismo con Perdomo. Tenemos una de Perdomo y la vamos a ocupar. Vamos a tratar de ocupar lo menos posible esas tarjetas upgrade. Vamos a tratar de ocuparla en jugadores que son más importantes y que se van a quedar dentro de nuestra alineación. Mira, acá no es necesario ocupar ninguna de esas. Estamos casi llegando a 20, que es el tope de estas tarjetas. Entonces ya estamos dejando aquí el Marte en nivel 18. Vamos a buscar otra. Naylor. En Naylor tenemos ahí, la dejamos en 14 también. Entonces así te aseguras de mejorar a tus jugadores, de no gastar otros recursos que van a servir para otras tarjetas y aprovechar de mejorar tu equipo. Por ejemplo, mira, la de Gurriel, si bien es una tarjeta que estamos ocupando ahora,
no va a ser la que se vaya a quedar. Moreno y Barcho tampoco. Entonces, vamos a solamente mejorar las tarjetas que sean mejorables en general. Por ejemplo, esta de Kelly. Son jugadores que son altos de nivel S y que tú sabes que te van a servir tenerlas directamente en este nivel pick o que también en este momento te están sirviendo a tu equipo. Acá tenemos esta de Puck, de Vix y de Jinkel. La verdad, ninguna de ellas me va a servir en este momento. Entonces, por ahora, hasta que no encontremos más tarjetas, no necesitamos gastar material. Pero a lo mejor, y si tú vas aquí a Series Rival, te vas a dar cuenta que hay jugadores que tienes que pueden servirte y que no sería malo mejorarlos. Por ejemplo, de los que están acá, en los pitchers, ninguno. Pero en los bateadores sí hay algunos. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? En este caso podría ser Tria Turner. ¿Por qué? Porque es una versión live y es un jugador que está en un buen nivel. Entonces, ¿vale la pena conservarlo y mejorarlo? Sí. Aparte que no cuesta tanto mejorarlo, no es tanto lo que nos pide. Oli Goldschmidt, ¿podría servir? Sí, pero por ahora vamos a esperar a encontrar a lo mejor una tarjeta más alta de él o a lo mejor esperar a ver si es que mejora de nivel. ¿Por qué? Recuerden que la actual de Paulie Goldschmidt está en los Yankees, está en ese, entonces hay que esperar mejor para darle ahí. Esta de Chris Bryant la vamos a obviar porque lamentablemente no es la mejor. Y las demás, no hay ninguna más. Salvo la de Soto, no, tampoco. Entonces ya tenemos mejorado ese área y nos mejoró la transferencia de desarrollo. Te paso a explicar qué significa esto, transferencia de desarrollo. Vamos a suponer que tenemos una tarjeta. En este caso puede ser de nivel normal o una de nivel importante, una carta especial. La tengo mejorada y resulta que me aparece una tarjeta que es mejor, de mejor nivel, la misma o a lo mejor otro que es mejor y quiero traspasar eso al otro lado. Se puede hacer, pero tienes que gastar bastante material. Por eso que es importante ser ordenado y no gastar las tarjetas. Vamos a volver cuando ya tengamos la mayor cantidad de materiales, hayamos terminado las otras misiones y vamos a tratar de mejorar la última parte de nuestro listado de equipo. Por ahora, hasta el momento, estamos en 77.2. Mejoramos algunas tarjetas y en este caso es bastante poco lo que podríamos haber mejorado, salvo la que tenemos aquí de Corbin Carroll, que incluso podríamos dejarla fuera. ¿Por qué razón? Porque obviamente está siendo superior, porque obviamente la entrenamos a la tarjeta de Green. Pero aquí hay otro cambio que hacer, porque Naylor, claro, si bien es una tarjeta fuerte, la de Green es más superior, entonces vamos a tener que ordenarla acá. Obviamente, ahí tenemos el cambio hecho. Entonces ahí ya tenemos uno armado y aquí en lanzadores no hay ningún cambio que hacer. Absolutamente nada. Estamos bien con lo que tenemos. Este de Jinkel me suena un poquito. A ver. Incluso puede ser que a lo mejor una de estas nos sirva. A veces puede ser que en la suma suma un poquitito. Eso quiere decir que no hay problema. Y al ponerle aquí el punto especial nos subió otro poquito. Vamos a dejarla ahí por mientras. Nos va a ayudar a sumar un poco, aunque no es tanto. ¿Esto cómo se puede mejorar para hacer que sume? Si tú te vas a los puntos, cualquiera de los dos, especiales o no, cuando estás eligiendo acá, tú le pones especial. Pero después de salir de acá, el problema está en que si tú eliges especial, las que no sean especiales igual van a tener un punto menos. ¿Te fijas? Y más adelante vuelve a aparecer nuestro escudo de equipo y vuelve a dar otro punto. Lo mismo va a pasar en la puntuación de equipo. Entonces, por ahora, lo vamos a tener ahí porque nos sirve un poco. Solamente eso. Y antes de irnos, vamos a ir a copiar la alineación, como aprendimos hace poquito, para darle la misma alineación a nuestros otros equipos. Entonces, ahora que estamos listos, vamos a ir a las últimas partes de jugar. Vamos a jugar el bateador poderoso, vamos a jugar la liga y teniendo todos esos premios, vamos a volver para hacer el último
la última apretada y ver si podemos sacar la tarjeta que estamos buscando para poner en el desarrollo del jugador principal, que es la que nos está importando en este momento. Y ya llegamos a la parte final de lo que sería este primer video, este largo primer video que estamos haciendo para mejorar Rivals. Concretamos todas las misiones que son las misiones de experto y sacamos esta tarjeta que es de selección de equipo y aparte hemos desbloqueado varias de las otras, así que después vamos a tener que seguir mejorando esta. Nos queda realizar estas de acá que las podemos hacer ahora mismo, así que las vamos a ir viendo para que vayamos terminando directamente este tipo de mejora. Acá necesitamos solamente jugar un partido de lo que sería la potenciación y vamos a enlazar todo lo que tenemos a la misma alineación. Yo creo que ya de ahora en adelante ya vamos a empezar a mejorar jugadores dependiendo de cuántos jugadores buenos o que sean de los que se vayan a quedar definitivamente, sean los que tengamos en nuestro roster. Así que vamos a tratar de disminuir la mayor cantidad de tiempo en las misiones que nos quedan, porque acá era solamente un partido, así que ya te puedes ir dando cuenta que esta alineación está funcionando excelente. Tenemos un partido, ya estamos listos. Estos puntos son los que tienes que después ir jugando para poder conseguir mejorar el potencial del jugador. Así que es súper necesario jugarlo. Más adelante vas a poder ir haciendo otras cosas y ahí lo vas a poder conseguir por completo. Después que tenemos entrenamiento. Ya, la misma historia. Entonces tenemos que buscar un jugador que sepamos que se va a quedar por ahora o que lo vamos a ocupar en alguna parte y lo vamos a dejar ahí nomás. Vamos a tratar de gastar la menor cantidad de puntos porque la idea aquí es sacar la mayor cantidad de puntos y ventajas, obviamente, con lo que tenemos. Ya. Tenemos a Perdomo y Corbin Carroll en 10 de 10. Vamos a mejorar aquí a Ketel Marte. Entonces tenemos aquí dos de esta y una C. Ya no me deja. Bueno, total, tenemos que mejorar lo más que podamos nomás esta tarjeta. Vamos a dejarla que total unas cuantas. Siempre es bueno tener un jugador que esté en un nivel un poquito más alto. Y como obviamente este está en el modo pick, nos va a servir demasiado. Entonces vamos a dejar todo listo. Vamos a dejar todo listo para que mañana, cuando grabemos la siguiente patita de este tutorial, te des cuenta cuánto podemos mejorar con nuestra alineación y con el tema de tener, por ejemplo, a un equipo armado para pick y armado para lo que sería, en este caso, la alineación especial. Ya, ahora vamos a sacar el otro jugador que estábamos esperando. Vamos a ver que salga uno bueno, por favor. O uno que no tengamos. Y nos salió Bell. Ay, nos queda una más. Ya, a ver, hagámosla toda rápido. Mejora del potencial. Sacamos potencial, mejora el potencial. Entonces vámonos con Perdomo. No tengo puntos acá para darle. Corbin Carroll, tampoco. Ketel Marte, sí. Ya. Una. Después tenemos lograr el nivel 1 de traspaso de límite, que es lo que estábamos viendo antes. Vamos a tratar de hacerlo con cualquier otro jugador. Ojalá que tengamos uno que tengamos tarjetas para poder mejorarlo. Y no importa que sea un jugador que a lo mejor no vamos a mejorar mucho. Lo ideal es salir de la misión. Y no es un desperdicio hacerlo en un jugador que tenemos dentro de nuestro roster. Ya tenemos dos, ganar Liga 5 y clasificación. Vamos a irnos a la clasificación. Aquí ya tuvimos que jugar 5 partidos, así que se vienen los siguientes 5. Este yo te lo recomiendo jugar mucho después de haber mejorado tu roster. ¿Por qué? Porque la verdad es jugar con un roster muy básico, primero vas a perder seguido, segundo vas a perder mucho. Entonces lo ideal es tener ojalá un equipo mejor.
Si te fijas, el equipo que está al lado es un equipo básico. Son la mayoría de los jugadores que recién están empezando, entonces tenemos la ventaja de que nosotros tenemos un buen roster desde el inicio. Y obviamente los pasamos por encima. Así que esto, eso sí, nos va a durar hasta que empecemos a encontrar equipos que estén dentro de nuestro nivel, porque vamos a ir ganando puntos, puntos, puntos y nos vamos a topar con la muralla. Entonces la idea es que esa muralla se estire mucho más. ¿Y cómo hacemos eso? Mejorando nuestro roster. Entonces el nivel va a ir subiendo, 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 pero la muralla va a subir al mismo tiempo. Y así vamos a tratar de evitar de chocar lo máximo posible y tratar de avanzar lo máximo posible. Mientras más recompensas tengamos, ya cuando llegue el fin de semana, o sea, la semana se termine y empieza de nuevo la semana, vamos a obtener las recompensas que nos van a ayudar a mejorar más nuestro equipo y que las vamos a explicar al final del tutorial en general, que sería el segundo o tercer video. Espero que sean tres. No creo que sean más, la verdad, porque este juego, como decía antes, no da para tanto tutorial, pero sí da para muchas cosas específicas saberlas de un principio. Y una vez que tú tengas armado tu roster, yo te dejo, te empujo por la espalda y que sigas el camino. Aquí lo importante es saber qué es lo que tienes que hacer, saber de dónde y qué no gastar. Y ojalá gastar lo mínimo, porque más adelante vas a necesitar ocupar ese material. Para eso necesitas tener bien ordenado tu equipo. Y bien, parece que estamos arrasando. Nos faltarían creo que dos partidos, si no me equivoco. Dos o uno, no estoy seguro. Por ahora estamos jugando bastante bien y nos han tocado puros equipos pequeños que obviamente dentro de nuestra liga, en lo que estamos jugando en este momento, estamos parejos. Parejos entre comillas, en puntaje. Pues. Nosotros estamos mejor provistos ahí de herramientas. Si ustedes se fijan, la mayoría de los otros equipos tienen buenos jugadores de inicio, pero la gente no sabe y mejora solamente sus jugadores de liga y no mejora las otras alineaciones. Entonces tenemos una ventaja. Y el último partido que nos queda. Y ahí nos quedarían 5 de liga que son mucho más rápidos y estaríamos listos, listos, listos para mejorar a nuestro equipo, ver qué jugador vamos a dejar definitivo y empezar ya a perfilar lo que sería nuestra alineación titular. Porque ya podríamos tener varios jugadores importantes. Ahora nos faltan varios. Tenemos varios jugadores en ese y la idea es tener el equipo completo en especial. Y el equipo que tengamos en pick, en el modo rival, tiene que ser solamente jugadores que son del año. O jugadores, por ejemplo, de nivel alto que nos van a servir a este respecto. Y nos vamos por la última misión. No vamos a rescatar todas esas estrellitas porque por ahora no son tan importantes. Igual después las vamos a poder sacar, no hay problema. No es que las perdamos, simplemente no las vamos a tomar ahora. Entonces vamos a empezar la última liga que nos falta, que es la amateur. No, en realidad nos faltan varias más, porque ahora se desbloqueó la siguiente. Entonces, si ustedes se fijan, quedamos bastante abajo. Entonces tenemos que jugar 5 partidos. Si estamos en lo cierto y no es solo jugar 5, sino que ganar 5, nos va a aparecer inmediatamente terminemos los 5 partidos. Así que esperemos a ver cómo nos va. Y parece que se nos viene la noche encima porque estamos 0-0 y nos van ganando 4-0. Vamos a tener que mejorar mucho este equipo para poder ganar esta liga. ¿Se fijaron que los tiempos están más o menos establecidos? Mejoramos nuestro equipo de una buena manera, hicimos que subiera de nivel, hemos hecho la gran mayoría de nuestros cambios y ni siquiera hemos gastado casi nada de material. Entonces lo ideal es seguir consiguiendo material para mejorar a lo más esencial y mejorar solamente en subir los puntos, que es ahí donde está em, la base de este juego. Mejorar en los puntos, subir de nivel a nuestros jugadores, encontrar las habilidades requeridas. Solo así vamos a poder avanzar. Parece que nos van a estar ganando. Llevamos 2 y 2. Y aquí vamos a saber si es que realmente eran 5 partidos jugados o 5 partidos ganados. Porque en eso no me fijé.
Y aquí vamos a saber si es sí o no. Me parece que era no. Rayos. Ganaron partida. Necesitamos ganar. En este caso, 5 partidos. Tenemos 2 ganados. Entonces vamos a tener que jugar 5 más. Y una vez tengamos los 3 que nos faltan, paramos ahí los partidos. Ya tenemos el tercero. Vamos por el cuarto. Eso, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Y tenemos el cuarto. Y ahora vamos por el quinto. Ouch. 4-3, 5-3. ¿Seremos capaces de darlo vuelta? Opa. Lo dimos vuelta y lo ganamos. Se termina esta cosa. Señores, salimos de esta misión. Se termina de jugar este partido y sale de la misión. Ouch. Le dimos tanda, tunda, hijo. Como eso, cancha, tiro y lado, como diríamos en Chile. Le dimos paliza a Washington 17-2. Ya, hemos terminado las misiones que estaban buscando y ahora vamos a tener el primer jugador Prime. Rueguen porque nos salga alguien que sea bastante bueno, bastante importante en el nivel de tarjeta. Vamos a dejarla ahí para el suspenso, nada más. ¿Quién saldrá? ¿Quién saldrá? Jugador de campo, Poli Goldschmidt. ¿Qué versión? ¿Qué versión? ¿Qué versión? 2016. Me parece que no es la mejor. Pero bueno. Y tenemos aquí ya las últimas que nos faltaban. Ya. Entonces ahora vamos a ver qué más tenemos. Recogiendo premios. Prime. Unas tarjetitas de 65. Y me parece que no tenemos más. En administración tenemos acá. Jugamos el partido de clasificación. Y aquí tenemos otro lote más. Las cajitas que nos faltaba recoger. Ya. Y ahora vamos a ir abriendo lo que tenemos. Tenemos una caja de Rivals, 170 tarjetas, genial. Todas estas tarjetas van a servir para mejorar a nuestro equipo. Todo es material y esta todavía no la vamos a poder abrir hasta al otro día, o sea, mañana recién vamos a poder abrirla. Y abramos tarjetas. Acá vamos a dejar todo listo para mañana. Es lo que quiere decir de que vamos a dejar las tarjetas que son del pick y las tarjetas que son especial. Ahí tenemos otro Juan Soto, aunque estamos buscando la de este año, no sé si será la mejor, la verdad. Ya nos salieron puras B de nuestro equipo. Vamos a ver si aquí aparecen algunas S, porque esas nos ayudan a mejorar aún más. Y nos salió una tarjeta especial. Genial. ¿Quién salió? Que del Marte. Perfecto. Y acá está da lo mismo porque es una versión que es de selección, pero no son tarjetas de equipo. Y nos salió la peor que podía haber salido de... la peor que nos podía haber salido. Esa Gibret y el nivel C. Olvídense lo malo que es. Mira esta otra. Acá, selectivo de jugador. Entonces aquí, señoras y señores, elegimos a nuestro jugador. ¿Por qué no vamos a elegir a Polygon, Schmidt, a Eric Barnes y otros más? Porque la verdad no es necesario elegirlos, nos van a aparecer lo más probable. Entonces vamos a elegir inmediatamente al mejor jugador, el jugador más alto que tiene este equipo. Y fíjense que ya tenemos a Ketel Marte. Por lo tanto, esta tarjeta también se va a quedar dentro de nuestro roster. Entonces, ahora vamos a elegir a la de González. Esta tarjeta es la más alta que tiene este roster. Entonces va a ser la que se va a quedar definitivamente para ocuparlo en nuestro otro modo de juego. Y tenemos una impacto que es cualquiera. Así que esperemos que salga algo que nos sirva. O si no, lo vamos a ocupar de otra manera. Monroe.
Y tenemos 62 tarjetas que abrir. Vamos a abrirlas todas. Veamos. A ver si nos salen algunas cuantas especiales, porque las especiales son las que nos sirven aquí. A ver, nada. Miren, nos aparecieron en el otro 3 y aquí ninguna. Nos quedan 12 por abrir. Nada, absolutamente nada. Ni una sola. Serapio. Y nos faltan muy poco para llegar a las 2:40. Genial. Les recomiendo que esperen hasta tener acá la mayor cantidad de estas tarjetas. Aquí se piden 480. ¿Por qué? Porque acá salen tarjetas que son firmadas. Así que es mejor guardarla hasta tener, ojalá, las 480 y después abrir por completo todo ese set. Así que no abran ninguna. Y estas obviamente se abren teniendo de dos en dos o teniendo la cantidad completa de estas. Pero se pueden abrir las estándar, que son las tarjetas que en este caso son las A, B, C, D, S y ya nos salió una PIC y nos salió otra especial. Partimos bien. Calatanoto del 2001. Tenemos una. Teníamos una S que salió PIC. Parece que no nos va a salir ninguna más. Esto es lo malo de estas tarjetas, que no salen tantas buenas. Y salió otra. A ver, ¿cuál sería? Martínez, RP. Ya, y en tarjetas de evento y las demás no tenemos absolutamente nada más. Perfecto. Y haciendo todo, si ustedes se fijaron, tenemos ahí arriba, tenemos 13.000 estrellas. Y por 4.000 nos dan 2.100.000 de upgrade y un ticket de cambio de habilidad superior. ¿Lo compro o no lo compro? No lo compremos nada. Aguantemos las ganas porque a veces podemos obtener más haciendo las cosas de manera más ordenada. Por ahora es mejor aguantarse. Ya, es hora de armar. Entonces tenemos a Ketel Marte. Tenemos a Ketel Marte. Tenemos a Bell. Entonces se va a Barsho. Si no me equivoco. Shortstop, segunda base. Tenemos dos. Subimos a 78. Perfecto. Este de Gurriel. No tenemos ninguna muy decente, la verdad. Ahí tenemos a Naylor. No nos apareció ningún catcher salvo Real Mutuo. No, todavía no. Todavía no probemos. Primero llenemos los espacios. Y la de González, ponemos la de González, la que realmente vale. Esa. Y nuestro equipo está llegando a los 80. Vamos a los lanzadores. Los lanzadores, me parece que nos salió alguien. No, tenemos a Scherzer y no nos salió nadie más. Entonces esta línea está casi lista. Pero acá nos aparecieron algunos jugadores. Tampoco nos apareció ningún RP. Nos apareció un closer. Ahora que me acuerdo. Entonces vamos a tener que cambiar acá. Acá tenemos que ir a la estrategia de picheo. Dos closers. Y aquí sería el MOBA. Vamos a quitarle uno. Añadimos aquí a JJ Potts y tenemos ahora otro jugador. Y acá hay que fijarse en un detalle. Esta de Jameson tiene 8. Y si nos vamos a equipo, mira, nos faltaba Chafin. Nos había sacado a Chafin y ahí podíamos tener otra. Tenemos estas dos de VIX, que es 20. Es la más alta hasta el momento. Esta de JPOC es de 12. Y tenemos esta que es de 14. Entonces nos conviene tener esa de 14. Acá en este modo de juego no importan si es live o no. Acá lo que importa son la cantidad de puntos que nos entrega. Entonces veamos aquí si nos conviene tener, por ejemplo, a Jinkle.
más que la otra. Nos bajó la nada misma, así que nos conviene. Seleccionamos aquí esta de los puntos especiales y subiría a 79. Estamos a uno de llegar a lo que sería. Estamos listos para llegar al 80. Pasando al 80 ya estamos muy, 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 muy cerca y listo. Teníamos una de Goldschmidt. No es la mejor, pero es una versión Prime. Las Prime tienen una ventaja por sobre las Impacto. Ya vimos que son 16 puntos. Subimos a 79.1. Y Corbin Carro no nos apareció en especial. No. Ya, entonces ahora que tenemos esto acá, vamos a probar a ver si es que algunos cambios de tarjeta nos sirven más que otros. Por ejemplo, ¿nos servirá meter una tarjeta especial? Mm, no sé. Tendríamos que revisar acá. ¿Cuánto es lo que sube ahí? No, no nos sirve. ¿Por qué? Porque la tarjeta que pusimos no nos dio lo mínimo que sería un 79. Por eso no nos sirve. Tenemos esta de Green. Tenemos aquí esta de Adolis García. Y tenemos esta de McCarthy que nos da 14. Entonces, ¿nos subirá o nos bajará? Nos bajó la nada misma. Puede ser que a lo mejor podamos subir teniendo una cantidad de jugadores que sea de nuestro equipo con más puntaje. No lo sé. 78. ¿Cuánto tenemos? 419. 420 podría servir. Entonces aquí podríamos hacer algún arreglo. Esta de González primero, teniendo todo esto listo hasta el momento, nos vamos a ir acá al desarrollo de jugador principal. ¿Se acuerdan que podíamos elegir uno de estos dos? Entonces vamos a elegir la de Poli Goldschmidt. ¿Por qué razón? Porque después de toda la cháchara que se viene acá, que nos dice que va a mejorar la tarjeta y todo el tema, vamos a hacer el cambio. Viste que nos dice que tenemos que seguir la lista de misiones, recogimos, vamos a recoger un punto nomás. Por ahora, porque lo que queremos hacer es hacer el cambio. Y queremos dejar aquí esta de González. Ahí está el truco. Acabamos de poner la mejor de nuestro equipo. Ya le hicimos un cambio. Y tenemos que recoger todo lo que hemos aguantado. Si no me equivoco, estamos cerca de hacer la primera subida, 6.500. No alcanzamos a hacer la primera, pero no importa. Ya hicimos algo que es lo más importante, hacer el cambio, porque así ya nos aseguramos. Ahora, tú puedes igual hacer más cambios. Vamos a suponer que, suponte que llevamos a González a nivel 6. Después, otro jugador que tenemos que sea también una versión buena, lo llevamos a nivel 6 y queremos subirlo. Podría ser, pero te recomiendo no hacerlo. Eliges la mejor que tengas en tu roster y a esa llévala hasta el nivel máximo. Así te aseguras tener inmediatamente la mejor de tu equipo en versión firmada. Ya lo tenemos ahí. La pregunta que queda es, ¿podemos ocupar las otras dos tarjetas para subirlo de nivel? Me parece que no se puede. Si ustedes se van acá a trascendencia, si se fijan, no aparece González, no aparece la tarjeta que estamos buscando. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esa de González? Nos vamos a ir acá a lo que sería el traspaso de límites. Si no me equivoco, debería de aparecer. Acá está. Entonces tenemos esa. ¿Y por qué esa y no está la otra? Mira, volvamos de nuevo atrás. Vamos a la alineación. Hicimos los cambios en esta alineación y no hicimos la copia de la alineación. Ahora sí. El jugador que teníamos ahí se desbloqueó. Por lo tanto, vamos al traspaso de límites, vamos a la tarjeta de González y seleccionamos esas dos. Y ahora en este momento tendríamos hasta 14, si no me equivoco. Vamos a sacarla de ahí. Tenemos hasta 14. Nos vamos a guardar esos 500 para otro jugador. Entonces ya puede ser esta tarjeta mejorada hasta nivel 14.
Entonces ya hemos avanzado bastante con una sola tarjeta. Tenemos esta de Ketel Marte y esta de Ketel Marte, como es una tarjeta que se va a quedar porque es la mejor de Ketel Marte, la vamos a subir. Lo ideal sería ir subiendo todas las tarjetas que sepamos que se van a quedar. Sepamos que son las mejores. Esta de Goldschmidt, no. Vamos a ver la de Green, Green del 2005. Nos vamos al índice de jugadores y tenemos la de Green del 2005. Mira, Polly Goldschmidt del 2015. Esa es la que tenemos que buscar. Y la de Green del 2005. Esa es la que tenemos, la del 2016 de Polly Goldschmidt. Tiene 70 y este tiene 72. Ahora hay que fijarse si es que los ángulos son buenos o no. Por ejemplo, tiene un ángulo de 11, bastante bajo. Si avanzamos y encontramos la otra de Polly Goldschmidt, tenemos un ángulo de 12, tiene un poco más de ángulo. Inclusive, si nos centramos en ver otro aspecto de este jugador, por ejemplo, ¿cuánto tiene de potencia? Tiene 72, 78, 69, 75. Le falta un poquito de visión. Vamos de vuelta. Y tenemos un jugador que le falta mucha potencia y le falta visión. Por lo tanto, no es la mejor y obviamente no va a ser la que vamos a elegir. Así que nos quedamos entonces con esa que estamos buscando, que es la del 15. Ya, entonces estábamos buscando la de Green. Acá está, la de Green es la mejor, la del 2005. Entonces también hay que mejorarla. Pero a esta la vamos a mejorar de otra manera. A esta le vamos a hacer la trascendencia. Porque va a tener más peso en la tarjeta. Este es como si lo subiéramos de nivel. Mira, fíjate, tenemos 66 de VR. Le hacemos la trascendencia y sube hasta nivel 3. 66. ¿Cuánto queda? Queda en 67. No subió mucho, pero le da más a todas las características. Eso es lo bueno. Ya tenemos otra tarjeta que la tenemos ya semi mejorada. Tenemos a Suárez acá. Suárez no tiene nada. Ya. En este momento estamos en 78.9. ¿Por qué me bajó esto a 78.9? ¿Cuál fue el problema? Ah, de veras, porque hicimos este cambio. Veamos con esta de Giancarlo. Claro. Aunque no lo quiera reconocer, las tarjetas de este estilo le sirven más a mi equipo. 79.2. Así que por ahí estaríamos bastante mejor. 79.2. Entonces ahora ya tenemos varios jugadores que están mejorados bastante en este respecto. Ya, entonces ahora ya tenemos más o menos mejorado esto. Tenemos esta de Bell, que obviamente no podemos ocupar con Perdomo. Creo que no tenemos nadie mejor que esta tarjeta de Naylor para nuestro equipo. Así que por ahora estamos bastante bien. Estamos casi en el 80 y no hemos gastado nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar un jugador que yo creo que sería el que estaría en este mejor caso. Vamos a tratar de mejorar algunos jugadores de nuestro equipo para dejar más parejo este equipo. La ideal es que tengamos un equipo más competitivo en este momento. Y deberíamos de mejorar. Espérate, me salió aquí otra. Completamos algunas misiones extras. Ah, qué bueno. ¡Apa! Y acabamos de completar 7200. Vamos a hacer la primera trascendencia de nuestro jugador. Perfecto. Y subimos a Luchito González a 75. Subió 2 puntitos. ¿Qué te crees? Perfecto. Ya, entonces ahora vamos a hacer la potenciación. Entonces nos vamos a ir con algunos jugadores que considero que son los que se tienen que quedar. Pero antes, vamos a abrir más tarjetas de esta. ¿Por qué vamos a abrir tarjetas normales? Porque las tarjetas normales nos entregan la posibilidad de utilizar esas tarjetas B que pueden servir para material, por ejemplo, para entrenar a un jugador,
pero también nos pueden servir para mejorar un jugador en el sentido de hacer la potenciación. Nos ahorramos tarjetas de material y así podemos subir una cantidad de niveles más alta. Entonces, lo ideal es tratar de optimizar los recursos que tenemos. Estas tarjetas normalmente se entregan cada vez que jugamos, en este caso en vivo. O sea, perdón, jugamos el modo de liga. Entonces, mientras más partidos de liga juegas, puedes tener más. Si gastas 3 millones de puntos, puedes obtener 100 jugadores también. Y se pueden comprar todos los días. Así que no es un tipo de tarjeta que desaparezca. Ahora te quiero hacer mención de algo que puede que se me haya pasado. Fíjate que acá me dice la cantidad de tarjetas que tengo, 246. Va disminuyéndose de 10 en 10. Y acá al lado me dice que tengo 547 de 800. El tope que tenemos en este caso, el tope son de 800 tarjetas. Pero nos quedan solamente 200. Así que vamos a esperar hasta que se terminen de gastar todas estas, porque vamos a ocuparlas en mejorar por lo menos unas 2, 3 tarjetas para dejarlas por lo menos en nivel 5, nivel 10, si es que se puede, que sería el ideal. Y así vamos a poder tener un equipo más competitivo para poder ganar la liga. Lo importante ahora son ganar las ligas y así seguir obteniendo estas tarjetas especiales para poder conseguir jugadores firmados. Porque ese es el otro. Necesitamos jugadores firmados de equipo. Entonces tenemos que hacer las misiones correctas, tenemos que juntar la cantidad de tarjetas correctas para poder tener esa. Por eso que no hay que desesperarse en este juego. Al igual que Nine Innings, requiere paciencia y también requiere que seamos jugadores ordenados. Ustedes se han fijado que en lo que llevamos de este tutorial solamente hemos gastado material del que nos han entregado, pero en la medida justa, esperando encontrar a los mejores jugadores. Esa es la mejor manera de poder obtener. Ya vamos a tener el mejor jugador firmado, que en este caso va a ser este jugador, que es el mejor jugador de lo que sería eh, Arizona. Tenemos la segunda mejor tarjeta, que es la de Ketel Marte, y tenemos varias que ya son las mejores versiones de esos jugadores. Entonces tenemos que seguir yendo hasta ese punto. Ya tenemos 700 tarjetas, así que por ahora, con lo que tenemos, deberíamos de poder hacerlo mejor. Vamos a ver si es que nos sale todo bien y vamos a empezar a hacer las potenciaciones. Ya, la primera víctima de la noche va a ser aquí el señor González. Entonces, primero elijan tarjetas de este nivel. No gasten material. Por lo mínimo, como se ha modificado el juego, debería de haber una cantidad. Se suponía que no era tan poco lo que debería de mejorar, pero bueno. Entonces tenemos dos y deberíamos de tener una de 55 ya. Vamos a ver cuánto va a mejorar. A ver si podemos llegar a las 10. Y vamos a tratar de limitar la cantidad de tarjetas para que podamos, obviamente, sacarle el beneficio que tenemos y no perder tanta tarjeta. Mira, con poco hemos llegado hasta el nivel 7. A ver si podemos llegar a la 10 con menos de 20, 25. Tenemos hasta 8. Esperémoslo acá. Ya, vamos a seguir viendo cómo le podemos sacar más provecho, porque la verdad cuando ya no tenemos tanta tarjeta básica, lamentablemente no es fácil llegar al punto de llegar al nivel 10. Vamos a tener que hacer el gasto nomás. Pero normalmente con tarjetas más bajas se puede lograr rápido. Ahora ustedes han visto que hemos tratado de ahorrar lo máximo de tarjetas. Vamos a ver si podemos llegar a la 11. Perfecto. Incluso podemos llegar a la 12. Vamos a pararla, vamos a tratar de ver una mezcla nueva. A ver, estamos en 12. Esperemos una más. Perfecto, 12. Upa, paremos aquí. ¿Por qué? Porque queremos ocupar una mezcla que nos dé mejores beneficios. Perdón, mejora consecutiva.
A ver, 1, 2, 1. Ah, perdón. 1 y 1. Quitemos esa y pongámosle una 75 más. A ver, veamos si podemos, de aquí, como es más material, debería de dar más rápido. Nos falta, bien, una más, porque llegamos hasta 14. Perfecto. Llegamos al tope. Hasta el momento. Entonces imagínense que ya tenemos una tarjeta nivel 14, que es la mejor del equipo y que va a seguir mejorando. Ya lo tenemos en 3. Entonces ahora lo que hay que hacer es hacer exactamente lo mismo con las otras tarjetas que sabemos que van a quedarse. En este caso la serie de Ketelmar T. Y aquí volvemos de nuevo a lo que hicimos antes. Metemos las más básicas y vamos a mejorar hasta lo que nos pide. Ojalá que dé más de 3, porque con un 3 sería excelente. Tenemos 2. Uf, bueno. Serapio mata mala. Vamos de nuevo. Un 2, 1, 2 y una 55. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Sigue mejorando. Ya mejoramos una hasta 14. Podemos mejorar una hasta 10. Entonces con esto ya nos volvemos competitivos porque ya tenemos un jugador que va a ser el que también nos va a servir para jugar el bateador poderoso, aunque ocupamos a Perdomo, pero creo que sería bastante bueno tener a ese otro jugador ahí jugando, porque va a servir para parar, en este caso, la línea de bateo. Mira, ya llegamos a 8. Puede que lleguemos a 10. Oh, no nos dio más, ya. No importa, hicimos lo mejor que podemos con la mezcla. Entonces, 2, 2 y una de ciento y tanto. Vamos a llevarla hasta 10 nomás esta. 9, vamos, una más, papito. Dele, dele, que gastando la menor cantidad de mejoras. La menor cantidad de mejoras. Vamos, papá. Porque se demora. 14, 15, 16. Ya debería haber saltado ya. Ya, listo. Hasta aquí no vamos a llegar. ¿Por qué llegamos hasta nivel 10 y no a 14 o 12 o lo que sea más? Que estamos tratando de optimizar los puntos que ya tenemos. Entonces, ¿cuál tarjeta deberíamos de ocupar aquí para mejorar? Si se fijan, solamente estamos ocupando las que pueden llegar más lejos o las que son el tope de ese jugador. Pero vamos a mejorar aquí una de las que necesitamos mejorar. En este caso es la de Greg Maddux. Y aquí sí que vamos a gastar material. Entonces ya no tenemos la opción de ocupar estas live, salvo en la primera tirada. Entonces vamos a ocupar solamente dos. Una 55, una 60 y una 65. Vamos a tener más chance de poder abarcar más. Y esperemos llegar a la 10. Aquí llegando a la 10 ya podríamos tener más que un buen jugador. Aquí es necesario gastar un poco más, pero este gasto, les aseguro, va a rendir mucho, sobre todo si queremos avanzar como equipo. Lo malo es que estas tarjetas chupan tarjeta, pero ya estamos en 80. Y solamente haciendo esto ya alcanzamos 80. Miren, miren, no, ni siquiera aceptó más. Estamos en nivel 4. Ahora estamos obligados a saltar a la tarjeta 65. Tenemos dos ahí y vamos a dejarla hasta 20. A ver si podemos llegar hasta por lo menos la 7, la 8. Y después vamos a tener que cambiar tarjeta hasta lograr esa potenciación. Queremos llegar a la 10 por lo menos. Si no alcanzamos, vamos a tener que suspender porque lo ideal es no gastar todo el material en un jugador. ¿Podemos sobrevivir con esta tarjeta en ese nivel? Sí. De hecho, va a quedar mejor que varias otras tarjetas que tenemos. Así que eso es algo bueno. Lo malo es que igual gasta mucho material. 17 va a llegar a la 20, no va a subir. No, quedamos en 5. Ya dejémoslo en 5 solamente. Vámonos a la otra que es importante mejorar, que sería la de Kelly. ¿Por qué? Porque la Kelly
La de Kelly es S y es pick. Entonces aquí vamos a ocupar el viejo truco de las tarjetas de temporada, que ocupan menos material y nos van a permitir llegar bastante más lejos. Eso sí me gusta. Vamos avanzando, vamos en la 4, la 5. Muy bien. 6, a ver, yo creo que llega hasta la 8, si no me equivoco, que estaría llegando con este tipo de material. Estamos en 9, en 10 de 54, estamos en 8 casi. A ver si salta el 8. Esperemos con este mismo material llegar a la 10. Si llegamos a la 10 con este mismo material, perfecto, porque así gastamos menos tarjetas para las otras. Y veamos si saltamos a la 11. A ver si somos capaces de llegar a la 11. Vamos, 21, llegamos hasta la 30. Fíjense, abajo está lo que estoy diciendo. Mire, 23 de 54, 24 de 54. Esperamos hasta la 30. Si no llega a la 30, paramos aquí la consecutiva. 28, 29 y 30. No llegamos acá. Ya, pero ya tenemos otro en nivel 10. Esta de Nelson, tengo que revisarla. La verdad, no la revisé. Martínez y la otra sería esta de JJ Potts. Entonces ya tenemos un equipo mejorado a nivel bastante alto, porque llegamos hasta 80. Nos llegaron más tarjetas, así que es bueno. ¿Por qué? Porque esas tarjetas nos van a servir para poder mejorar a nuestro equipo, porque significan otro jugador versión impacto. Vamos de nuevo acá arriba. 43 tarjetitas. Me parece que llegamos a la a la que nos falta. Creo, sí, llegamos. Y ahora pasamos de largo y nos sale otra especial. Genial. Trent Grisham. Y tenemos las tres últimas. Nos salió Corbin Carroll de nuevo. Y estamos perfectos. Y nos llega la otra tarjeta. Y como hemos dado la vuelta, nos da los premios que quedarían en la vuelta. Ya, encaja hasta mañana y aquí tenemos otra tarjetita. Esperemos que nos salga otra que no tengamos y si nos sale una repetida también sirve. Pero ojalá que sea un jugador que se quede en el roster, porque si es un jugador que no nos sirve, lo vamos a tener que ocupar solamente, en este caso, como jugador de lo que podríamos decir como jugador para aumentar su nivel de mejora. Y nos sale otra de González, ya no importa. Nos sirve igual. Entonces, recuerden siempre, mirar siempre en el libro de jugadores, fijarse si los jugadores son del tope o no. Y una vez tengan eso claro, si les sirve o si lo tienen que ocupar, por ejemplo, para traspasar límites, como ya sabemos de que esta de González no la podemos mejorar aquí solamente con la misión especial, ocupamos solamente como traspaso de límite. Ahora, y vamos a ver las últimas tarjetas que serían, ya estamos en 80, mira, fíjense, estamos en 80. Y vamos a ver estas tarjetas de aquí. Teníamos la de Nelson, la de Zach Gallen no era la mejor, ¿se acuerdan? Nelson y Webb. Pero íbamos a ver mejor Nelson y JJ Potts. Nelson Frontline del un SP 78. Nelson, apellido Nelson. Y para hacerlo más rápido, pinchen acá. Pongan directamente aquí, por ejemplo, la SP y el Closer Pitcher. Estamos buscando las dos más altas. Entonces, tenemos aquí Nelson. Nelson. Y la otra la de JJ Potts. Y como closer nos sale JJ Potts. Acá está. Es la del 11. Me parece que es la misma.
Lo bueno es que este libro no pierde la búsqueda, así que no hay problema en volver. Vamos aquí al lanzador y exactamente es la mejor de JJ Potts, entonces la vamos a poder mejorar. Nos falta la de Nelson. Vamos de nuevo al índice de jugadores, ¿vieron? Volvemos exactamente a la misma. Entonces, Nelson, buscan por el apellido, llegamos a la FA, firmadas y acá está. Y efectivamente es la más alta de Nelson. Ahora, antes de seguir y de mejorarla, fíjense que acá, ¿cuántos lanzadores SP tenemos? Tenemos a Pete Corbin, que es el más alto. Lo sigue el Zach Gallen del 22 o la del 23, que son las que tenemos ahora. Después tenemos a Robbie Ray, entonces ya tenemos 3. Kelly, 4. Y serían 4. La otra sería la de Webb. Y Webb marca un 66. Robbie Ray un 66. Y esta tarjeta que estamos viendo marca un 65. Entonces podría perfectamente ser una tarjeta que nos ayude en este respecto. Porque la de Benes es un 63. Y de ahí las demás marcan más o menos lo mismo. Entonces, perfectamente puede ser otro opener que tengamos. Entonces tenemos 2 tarjetas por mejorar. Nos vamos a ir a potenciación de nuevo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con, en este caso, los pitchers. Tenemos esta de Zach Gallen que tenemos acá. La otra es un punto, así que vamos a tratar de obviarlo un poco al tema. Tenemos 2, 2 y una de 55. Veamos hasta dónde puede mejorar. Ya sabemos ya que tenemos una ventaja. Ahora les voy a mostrar una ventaja específica de este tipo de tarjetas Frontline. O mejor dicho, las tarjetas Moments, las que son verdes. Ya, aquí nos gastó el material, nos dejó con lo suficiente. Me equivoqué de botón. Ahí sí. Entonces vamos a ver cómo se puede entrenar esa tarjeta. Porque una cosa es tenerla y otra cosa es entrenarla. Acuérdense no gastar mucho en ciertas tarjetas, sobre todo si no son totalmente las mejores para su equipo. Se ha demorado mucho en subir. Vamos a esperar hasta la 20. Si no sube a la 20, lo paramos. Ah, subió justo. Ya. Menos mal que esperamos. Subió hasta la 8, 9. ¿Subirá una más? Esperemos un poquito. Vamos, estamos en 9, estamos en 9. Van 33, 34, 35, 36. Ya. Bien. Llegamos a la 10. Ya lo mejoramos hasta 10. Entonces ahora vamos a ir a ver uno de los últimos trucos. Vamos a dejar algunas mejoras para mañana. Mira, en el tema de la habilidad, la mayoría de los jugadores cuando tratamos de buscar la habilidad, por ejemplo, como nos podemos fijar en esta de González, no siempre nos van a entregar una buena de buenas a primeras. Vamos a tener que ocupar los tickets verdes para poder bloquear esas mismas y poder conseguir una mejor. Por ejemplo, ahora tenemos una A. Vamos a dejarla ahí. Entonces, si hacemos eso y ponemos un bloqueador, vamos a dejar que esa habilidad, el nivel solamente, o sea, la letra A, se mantenga. Esta por lo menos está más pasable por ahora. Se la vamos a dejar. Pero hay tipos de tarjetas como la que vimos recién. Esta Frontline que tienen una mejora. ¿Y en el sentido de qué? De que rápidamente podemos llegar a tener un triple S, que es tener las 3 en S. Entonces vamos a llegar hasta tener un triple S sin necesidad de tener bloqueadores, como ustedes pueden ver. Lo más difícil aquí es conseguir que nuestro set de nuestro jugador sea, en este caso, un set que
tengo una habilidad Moment. Y esa es la habilidad que hace que el jugador tenga un mejor rendimiento todavía. Entonces ya tenemos en 2S y estamos viendo si podemos por lo menos tener ahí un triple S. Ujujú. Y he encontrado que a veces se demora en entregarte un triple S. Vamos a gastar unas cuantas estrellas a este respecto, a ver si podemos por último sacar una A, pero no muchas. Ocupa 50, como tenemos 13.000 y algo, no se va a sentir tanto. Pero mira, este set está bueno. Bola rápida, intocable y confianza. Intocable, bueno, confianza no es tanto, porque es con respecto a si eliminaste al bateador anterior, pero intocable es bueno porque aumenta en 6 la velocidad y la bola rápida acá te aumenta en 5. O sea, tenés 8 más 6. No está nada de mal, vamos a dejarla ahí nomás. Ahora, si te fijas, podríamos seguir hasta encontrar una más. Ya, hagámosla a ver si podemos hacer el triple S o por último una A y aumentar un poquito más. Pero parece que esta egoísta hoy día no nos quiere entregar rápidamente. Ya, ahí por lo menos tenemos la A. Ya, entonces, al tener esto, si te fijas, dice todas las estadísticas en +1. Entonces, así por lo menos tenemos un jugador de nuestro equipo con las habilidades completas. En este momento podemos seguir, pero estaríamos gastando demasiadas estrellas. Entonces, este artista es bastante bueno, control de peligro no es lo mejor, pero dice que disminuye la potencia y la precisión del bateador en 6 cuando hay un corredor en segunda o tercera base. Es demasiado restrictiva. Esta bola rápida es solamente lanzar bolas rápidas. Ya, ahí tenemos una mejora. Y nos quedaría JJ Potts. Vamos a cambiarle una, a ver si es que le podemos dar una habilidad. Letra B, a ver. Nada. Veamos si aparece algo mejor. Unas tres, por lo menos, que podamos probar a ver si aparece algo bueno. Ya, genial. Ya, pues teniendo la letra, lo importante después es solamente hacer esto. Tener bloqueadores y ver cuál podría servir. Esta por lo menos sirve un poco más. Vamos a dejarlo ahí. Y le vamos a dar, en este caso, la potenciación. Definitivamente necesitamos más tarjetas como estas. Tarjetas especiales. Ya. Seguimos ocupando material, que es el que más nos va a servir. La idea es ocupar este material fácil. Entonces ya después vamos a seguir jugando a la liga y vamos a recolectar más puntos y tarjetas de esas. Así vamos a tener a nuestros jugadores en mejor forma. Traten siempre de reducir el nivel de gastos. Si logran obtener una equitativa con la menor cantidad de tarjetas, van a poder obtener mejores divisas, o sea, mejores jugadores desde un inicio, con buenas mejoras, en buenos niveles y obviamente teniendo lo más esencial. Fíjense que no hemos gastado tanto material como yo pensaba que íbamos a gastar. Entonces, han mejorado esto de poder ayudar a un jugador a superarse a la potenciación y ya no es tan difícil como antes. Antes aquí era quema de tarjetas y quema de tarjetas y llegar al nivel 10 era horrible. Ahora ya está más fácil. Ya hemos llegado con mucho menos material. Hicimos ya una buena mejora. Creo que estamos en 81, 82. Si no me equivoco. Y lo único que nos faltaría por ahora, no, va llegando a 81. Y aquí lo único que nos faltaría por ahora sería ordenar aquí a nuestros titulares. Siempre recuerden hacer esto. Los relevistas largos tienen que ser los mejorcitos. Tenemos ahí a dos closers. Y tenemos los bateadores tal. Green podría ser también otro que podría ir a mejora.
pero también vamos a aguantar eso un poco y vamos a hacer el entrenamiento. Entonces, habíamos dicho que green podríamos ocupar en entrenamiento. Entonces, vamos a elegir el material. Vamos a elegir material sensiblemente más fácil de ocupar. Ya está de 10 de 10. Entonces, iba a subir sus buenos niveles. 72, perfecto. ¿A quién nos queda? Teníamos este jugador. Vamos a ver los lanzadores, porque aquí también necesitamos mejorar a varios. Entonces, teníamos a JJ Potts, porque es nuestro closer. Segundo, está listo también en 72. Perfecto. Teníamos esta de Nelson. Tenemos otro jugador ya mejorado también al máximo y subió a 80. Tenemos esas dos. Este de Galen todavía me queda ahí dando vueltas. ¿Será mejor que la otra? ¿Será solamente un punto de OVR? Esa es la gran duda que tengo. Démosle la mejor hasta nivel 10. Total, tener un pitcher a nivel 10 nunca está de más. Porque te puede salvar una situación. Recuerden que son los que otorgan cara. Y tenemos obviamente, la del profesor. Aquí se nos fueron todas las tarjetas. Pero va a valer la pena, va a valer la pena. Ya está en 86, subió bastante. Ya, a ver cómo quedamos ahora. Otro premio más por llegar a lo más alto. Quedamos en 81.8. Nos falta González, ya lo había entrenado. Sí, Suárez nos falta. Para darle un poquito más. Y tenemos a Maddox en 100. 91 Kelly y Nelson en 93. Webb es el más bajo, lamentablemente. Si lo cambiamos, a ver si es que tenemos a alguien más. Tenemos a Pete Corbin y tenemos a Corbin Burns. ¿Cuánto es lo que nos mejoraría o nos bajaría? Nos baja un poco. La verdad no quiero bajar tanto, pero tampoco el cambio es tanto. O sea, de 64 quedan 77. No, dejémoslo ahí nomás. Es más bajo que los otros, pero no es tanto como para no poder manejarlo. Así que el problema es nuestro catcher y Suárez. Entonces nuestro catcher es el que tenemos que mejorar. De nuevo, vamos a entrenamiento. ¿Dónde está nuestro querido catcher? Está de los finalistas acá. No tenemos material. Entonces elegimos de temporada y fíjense los números. 55. Acaba de elegir todas las tarjetas que son bajas de nivel. C o B. Que tenemos guardadas, las que nos van quedando al final. Elige de tope hasta 100 solamente. Ya, entonces tenemos a nuestro jugador subido un poquito más y tenemos dos tarjetas acá que nos van a servir para lo otro. Vamos a traspasarle el límite. A ver, traspaso el límite. Moreno. Esto nos puede servir porque lo podemos subir hasta nivel, en este caso 14. Pero no vamos a gastar ese upgrade. Eso se lo vamos a dejar a otros jugadores. Y creo que no nos queda nada más. Galen, tenemos dos Galen. Pero todavía no lo vamos a gastar. Todavía no estoy convencido. Vamos a tener que revisar la tarjeta después y ver si es que realmente es la que necesitamos en este momento. Y creo que por aquí quedaríamos por ahora. Estamos casi en 82. Hemos subido la mayor cantidad que hemos podido, solamente ordenado, gastando lo mínimo de tarjetas. O sea, hemos utilizado las tarjetas que nos han llegado, pero si ustedes se han fijado, solamente hemos ocupado tarjetas de nivel B y C. Ahora vamos a abrir las últimas tarjetas que nos quedan.
Vamos a dejarlas ahí, a ver si es que nos aparece alguna especial o algo que nos pueda servir. Por el momento no hemos hecho algunas cosas principales que también se pueden hacer. Creo que podría ser que ahora pudiéramos hacerlas. Estas tarjetas, acuérdense, no las abramos ahora. Tenemos 70, abramos hasta 70. Hay unas tarjetas que quiero ver si podemos mejorarla de nivel todavía, subirla un poco. Ya hemos subido algunas, eso sí. Si no me equivoco, la hemos subido, la hemos aumentado. La ideal es ir subiendo las tarjetas para que no se queden solamente los 13 puntos que tienen, sino que suban a 13, 15 o las que son más altas de 16 suban mucho más arriba. En este caso sería, si no me equivoco, podríamos hacer entrenamiento especial. Podríamos ocuparla con la de González. Mira, acá tenemos este ticket que significa que tenemos 200. Nos ahorramos aquí 100. 200 puntos en realidad. Entonces, tenemos varias que son FA y tenemos tarjetas que pudieran servirnos en otros aspectos. Por ejemplo, Grisham, y podemos tomar estas dos FA que no las vamos a ocupar y tenemos aquí los 400. Pero antes de hacerlo, quiero que se fijen acá. Fíjense en las herramientas que tienen. ¿Y dónde le darían ustedes porcentaje? Puntos. Y acá vamos a aprovechar de analizar cómo funciona un bateador. En este caso, para batear tiene 4 ítems: potencia, precisión, visión y paciencia. De verdad, tiene 4 ítems. Velocidad y fildeo obviamente son la parte defensiva. Entonces, la potencia es cuán largo va a ir el batazo. Pero la precisión, la visión y la paciencia tienen un punto en común, que es si va a haber un hit o no. Entonces, si tiene la paciencia baja, este porcentaje va a disminuir. Por lo tanto, esta es la que tiene que estar más elevada. Entonces, en el entrenamiento especial le ponemos paciencia. Va a subir un punto, que subió a 78 y nos subió 2 puntos de mazo. Podríamos seguir ocupando más tarjetas, pero queremos guardar. ¿Por qué? Porque más de alguna de estas después nos van a servir en otros aspectos. Así que no gastemos más de lo que podemos necesitar en este momento. Ya estamos casi en 82. Veamos si por aquí, haciendo un experimento, podemos sacar aquí a ver si podemos subir o no subir. No, definitivamente ya estamos demasiado altos en lo que serían nuestra estadística, y las tarjetas que no tienen un puntaje muy alto no nos van a servir. Así que estamos listos. Para llegar a 82 tendremos que mejorar a otro jugador. ¿Tenemos tarjetas para hacerlo? Sí. Mejoremos a Green. Mejoremos a Green. Entrenamiento no. Potenciación. ¿Dónde está Green? Por ahora es nuestro bateador designado, así que tenemos que aprovecharlo en esta posición. Entonces, mejora consecutiva. Tenemos un 2, un 2. Y no me dejó usar más. Ya. Vamos de nuevo. Aquí vamos a pasar fácilmente al 82 de OVR. Y ya con eso tenemos suficiente. Y mañana estaríamos jugando la otra liga y podríamos terminar más misiones. Ustedes se pueden dar cuenta, el optimizar los recursos en este juego es ideal. Ya hemos avanzado bastante. De lo que teníamos 63, 62 hasta 82, subimos 20 puntos con la mínima cantidad de gasto. Mira, ya estamos en 8. Y acá deberíamos ser capaces de llegar a la 10. Algunas personas prefieren no mejorar estas tarjetas directamente porque son tarjetas de nivel bajo, pero como ahora tenemos la opción de subirlas de nivel,
mediante la trascendencia, como ustedes acaban de ver, por ejemplo aquí ya lo dejamos en 3, llegando después a 9 podemos hacer el traspaso. Y por eso también es tan importante tener varias tarjetas que sean de la misma posición. En este caso, si tenemos un center field o un right field, nos va a servir para hacer la mejora de este jugador. Y ya pasamos ya el nivel que estábamos buscando, 82 de BR. Perfecto, 82.2 de BR. Ya tenemos un equipo mucho más competitivo. Tenemos una tarjeta muy alta en nuestro entrenamiento. Todavía nos faltan sacar más tarjetas para mejorar las que tenemos. Así que mañana vamos a seguir trabajando en esto. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo de esta serie que tenemos de Rivals.